Grita el viento desde el norte, late el monte, ruge el Ebro, suena el eco en cada corte. Empieza el juego, desde la cueva al pabellón. La pasión no entiende el frío. Cada pase lleva historia, cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias. En la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor. En la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire. En la grada su memoria, el legado de a vos. Somos ritmo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos otro día más a Desde 675, hoy cargados de partidos y de lo que vendrá a lo largo de esta semana, pero de momento empezamos con los resultados de Casademont masculino. La semana pasada, a falta de 2 partidos, eso sí, 2 derrotas. La primera derrota de las abultadas, de las que duelen, de las que escuecen, 115-88 frente a Baskonia, un resultado que ya lo dice todo. Y eso que acabó ligeramente maquillándose el marcador después de ir perdiendo casi 38 de 40. Partido que mejor para olvidar. Por otro lado, la cara B de la moneda, aunque también una derrota, pero competida, sufrida, luchada, de tú a tú contra el todopoderoso Barça, un poco mermado, es verdad, pero un 86-92 que se decidió en los últimos minutos y que Casademont Zaragoza, a poco acierto que hubiera tenido en los últimos momentos, quizá podría haberse llevado como nos habíamos llevado en los últimos años. Es verdad que competir contra el Barça y perder no suma puntos en la tabla, pero el haber sacado la rasmia al menos reconcilia a un equipo que venía en horas muy bajas con la afición. Afición que, dicho sea de paso, aguanta y sigue aguantando como a un equipo que está en la UCI, 16 clasificado de los 18 que tiene la Liga CB, solamente con Andorra y Granada por debajo, pero con un partido menos, que no se nos olvide. Por encima, aunque igualados a 7 victorias, Gran Canaria y Burgos, lo que nos obliga sí o sí a ganar a Lleida por lo civil o por lo criminal. Otra batalla a vida o muerte en un Príncipe Felipe que ya van varias, demasiadas. Pues sobre todo para una marea roja bastante cansada. Una muestra de todo ello fue que en el último partido contra el Barça pues apenas había 6.000 personas contra el Barça. El femenino, como un rodillo, 59-84 contra Araski. Las vascas no se nos daban especialmente bien y sin embargo este año pues el momento dulce parece que se sigue alargando y que ojalá se siga alargando. Mañana jugamos contra Leganés aquí en casa en el Príncipe Felipe a las 8 de la tarde. Que de ganar mañana aquí en casa nos dejaría a solo una victoria de ser nada más y nada menos que campeonas de liga regular. Y si perdiéramos, bueno, no se acaba el mundo, no acaba el mundo, como digo, porque hay colchón suficiente como para poder aguantar tranquilamente algún partido y poder sufrir alguna derrota. Oye, que merecidas también tienen los bajones este equipo, que hasta ahora está sumando los partidos por victorias, como bien sabéis. Bueno, como digo, hay colchón, no nos debería preocupar, pero cuanto antes nos quitemos los partidos, esos 2 partidos de encima, antes ganemos la liga, antes somos campeonas y antes podemos dedicarnos a otra cosa. Como sabéis, los partidos de segunda FEP los contamos por derrotas y además son rojantes. CBZ 94-66, una pista complicada, es verdad, contra San Antoni, y Lobe Huesca 82-85 contra el último clasificado, contra Salou. Un partido muy difícil de ver, muy difícil de ver. Lo positivo, pues al menos que la derrota de Getafe nos deja en la misma situación a los 2 equipos, tanto Peñarol Huesca como CBZ, siguen 7º y 8º en la clasificación y por lo menos seguimos estando ahora mismo en posición de playoff. No hubo tercera FEP, pero hay muchas cositas. Para empezar, la victoria de Casademont Zaragoza 63-55 contra el Real Madrid en la U22, que mete a Casademont Zaragoza en la Final Six. La victoria de Adaimara, que como bien sabéis, nuestra felicitación desde aquí por haber ganado la NCAA.
el regreso de la selección española a Zaragoza y muchas más cosas. Ramón, Willy, ¿qué? Vamos a hablar hoy de un montón de cosas. Tenemos programa largo y eso que no ha habido tercera federación, ¿eh? Hola. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Mañana partido, además, ¿eh? Sí. Bueno, le damos la bienvenida al chat, que ya lo veo sobreimpreso por ahí por la pantalla. Buenas noches, chicos, chicas. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos mañana? ¿Ganamos a Leganés o qué? Bueno, hay que ganar, ¿no? ¿Otra cosa? Sí, ¿no? Tenemos a huevo para quedar campeonas de liga regular, con todo el premio que supone, ya lo hemos comentado muchas veces, y yo creo que es la guinda del pastel de esta temporada. A partir de ahí ya, todo lo que llegue ya es regalado, vamos, casi. Sí, yo creo que el partido de mañana, pues bueno, es un Leganés que sí que ha demostrado que está para competir con los de tabla media alta. Un partido sin querer faltar a nadie, pero de trámite. Y a mí lo que me pone más nervioso es el de los chicos. Uf. Porque sí, el Lleida estaba en la lucha, pero ganó a la Laguna Tenerife. Y claro, yo sí que consumo algún contenido de aficionados y bueno, pues hablo con amigos que siguen al equipo y tal. Es que nuestro equipo, es que tal, es que no jugamos a nada. Bueno, ya vendréis. Y no sé, yo eso sí que me da miedo. Porque Burgos está reaccionando, Andorra está por ahí, no sé, miedo. Gran Canaria va a cambiar ya de entrenador. Sí. Y nosotros estamos ahí con rumores, ¿no? De que igual traemos un 5 en rumores, no más. Bueno, que están en el mercado. Otro 5. Yo a veces voy también al mercado a dar vueltas. Sí, hace una Oye, temporada. ¿os parece si damos la bienvenida a toda la mesa así de golpe y empezamos a hablar de los chicos? ¿Sí? ¡Oh, yeah! ¡Ole! ¡Increíble! A ver, que queríamos entrevistar a Daimara, pero está un poco liado por eso de que acaba de ganar la Sida y entonces nada, nuestra enhorabuena, ¿no? Y este pequeño homenaje. Ya está, adiós. Ya está aquí nuestro homenaje a Daimara. A Dai, felicidades por tus 21 años, felicidades por ganar la liga. Y oye, si un día te quieres poder estar por aquí, ya nos cuentas cómo va el pleito con Casa de Monzaragoza, que no sabemos nada, dicho sea de paso. Que, oye, tampoco estaría de más saber en qué quedó aquello, ¿no? Porque lo último que supimos en su día fue que había amenazas de demandas ahí entre medio. También he de decir que me congratulo y celebro que Casa de Monzaragoza haya puesto ese tuit felicitando a Dai. Espero que eso sea, si no el principio de un acuerdo, es que lo haya habido. ¿Ok? Que se venga ahora. Bueno, Pues es que, a ver, no sé si sabéis las últimas noticias. Acabas de decir que Casa de Mon está en el mercado buscando un 5. Adaimar acaba de terminar la temporada. están Hemos prosperando. felicitado en redes sociales a Adai, blanco y en botella. A Daimara el sábado va a jugar contra Lleida. Esa sería buena, ¿eh? Sería una bomba, ¿eh? Sería Hostia, buenísimo. ¿no? Va a tener a Kumayi ahí. Sería bestial, ¿eh? La pareja de picos, Kumachi. ¿Creéis Claro, que- es que fíjate, o sea, matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos un 5 y un 4. Sí. Doble al 4 y todo arreglado. Ya está. Claro. Matamos 3 pájaros de un tiro, porque además nos quitaríamos a Kumachi. Ojalá. Hay una Ojo, ficha, ¿no? Para poder fichar para Dai. vaya jugador, esto es un 3+1 como Dios manda, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Mira, Bueno. en el chat, perdonad que os interrumpa, el Fernando dice que él lo ha puesto en redes, lo que estamos hablando de Adai, que si aceptarías que Adaimara viniera y jugara los partidos que quedan y ayude a salvar al equipo a cambio de lo que supuestamente le debe al club. $500,000, que parece ser que era la deuda por jugar 3 partidos. ¿Dónde lo firmo? Tal cual. Pero que no sabemos cómo está el tema, ¿no? Pues supone No. supuestamente. Y luego que si No. sería suficiente para salvar al equipo.
Yo Bueno. lo traía, pero vamos, de cabeza. Que sería suficiente porque hacen falta muchas cosas que no Es hay. que en este momento lo que más Pero daba al equipo es que haya una varios mejora- equipos la implicados mejora en el sustancial descenso. sería. Pero bueno, lo que ponía hoy Olga Lorente en Twitter es que estamos en mercado, pero buscando un 4, no un 5. O sea, ponía un 4 y un 5, pero que había contactado Casa de Mon con 2 4s que ya habían estado aquí. Pero si la Mentira. cosa, Víctor, no es que estemos en el mercado. Si la cosa es, si yo puedo ir al mercado a comprar Sí. y me trae lo que haya en el mercado y lo que pueda comprar con el dinero que tengo. Es que a estas alturas, Sí, sí. con el dinero con el que ir a Casa de Mon, sospecho, porque este año se han gastado pasta. Joder, qué tanta. Es que, Bueno, yo Ahora creo de- que Pero cuando el problema la- no es ir al mercado con lo que tengas y traértelo. Porque aunque tengas poco y te traigas poco, si en tu cocina sabes manejar bien las cosas, pues igual que un poquita cosa bueno, haces bastante. fíjate, yo creo que la cocina ahora mismo, en manos de Joan Plaza, igual hace magia, ¿eh? Los buenos la cocineros saben anterior, buenas recetas con lo que hay por la nevera. Igual algún los año que hemos estado bastante la nevera jodidos, no te... algún año que hemos estado bastante jodidos, no sé si habrá pasta o no, pero la pasta la sacaban de donde fuera. O sea, un año trajimos a Dylan Ennis y a Bielicha. Sí. Y Ennis, bueno, sí que es verdad que Ennis estaba empezando a ser conocido en Europa, pero ya había jugado en Euroliga con la Estrella Roja, creo recordar. O sea, yo creo que para estas cosas Reinaldo apura, y al final, pues si no queda más remedio, la saca. Entonces, no lo sé. A ver, de los nombres que decían, de los 4 los últimos que habían estado aquí en Zaragoza, a mí pues me encajaría a lo mejor Finn Delaney, el neozelandés. A mí ese chico me gustó un Digo que montón, pero ¿es lo que necesita sí. ahora el equipo? Es que A ver, yo es que creo, pues necesitamos muchas cosas, pero yo ya, un claro, pero 4 lo veo, principalmente un 4 lo necesitamos hace muchísimo. Entonces, a mí es un tío que aportaba bastante intensidad también sí, sí, a mí en me el encantaba. Me partido. gustaba. A mí me Bueno, encanta, lo que llegó pasa que entonces puesto Robinson de todo el rato al pero 5, ¿no? claro, parece ser que va a acabar de 5 Robinson. Vale, vale, entonces No sí. lo sé. Bueno, y renacer Vamos a- de Justa. Sí. Ya era hora. A ver De poco si sirvió. no es el renacer de cada 10 partidos. A ver, A al ver, principio de temporada se veía jugaron más distinto. estable, que no tenía los picos que tenía el año pasado. El año pasado había partidos que ni estaba. Y pues alguno también. Al principio parecía que no, pero ahora a ver si esto se mantiene hasta final de temporada, que no nos vendría mal. Porque Renació bueno de es. Justa y de la muñeca de Dubi, ojo. Que no Ojo, hablamos Sí, de la sí. muñeca de Dubi. Sí, sí. y la Enchufó que dio gusto. solidez de Dubi en la zona, moviéndose bien, a gusto. A ver, Dubi ¿Os quitaba las acordáis jugadas del cuando? contraataque, que fue la jugada más extraña de la temporada. El Sí. balón que roba al medio campo no Sí. se fía de que llegue solo, la pasa para atrás, se la vuelven a pasar, sigue solo, pero se gira, se pone de espaldas. Oh, madre mía. Una cosa rarísima. A ver, Digo que está os claro que acordáis el año pasado. contra un Barcelona lo vas a tener, bueno, yo creo que nadie pensaba que íbamos a tener ni siquiera opciones de acercarnos, ¿no? Antes de empezar el partido. Y bueno, pues en casa es verdad que el equipo, pues no sé si es por orgullo o por no llevarse una gran pitada, bueno, pues saca esa fuerza, ¿no? Esas ganas, esa rasmia a la que apelamos todos para intentar por lo menos dar una imagen digna y llevarte el partido. Contra Barcelona es prácticamente imposible. Lo que pasa es que tienes que tener algún jugador más que acompañar a los Justa, Dublevich, Robinson. Bueno, Rodríguez, pues parece que ya en la época Plaza está empezando a hacer ya más cosas, está jugando minutos, pero necesitas más porque es que si no, no te va a dar. Bueno, ganar al Barça, desde el 2022 el Barça no ganaba en el Príncipe Felipe. No, yo digo esta temporada, claro, a mí, temporadas pasadas, yo las estadísticas y datos de temporadas pasadas, los equipos luego no se parecen Ya, en nada, ¿no? Pero con la yo con lo racha de Joaquín, con la temporada que llevábamos, perdona, Víctor, pero con la temporada que llevábamos era fácil que nos ganaran. Eso sí, acercándonos tanto, igual ellos ni se lo esperaban de que les hiciéramos, ¿sabes? ellos venían como venían también, ¿eh? Ellos también venían Sí, en que tenían cuadro. bajas, Venía. bueno, todo hay que aprovechar. Y 2 partidos de semana, creo. Y no jugando bien.
y acaban jugando minutadas unos cuantos de ellos Sí, también. sí, O sea, algunos sí, cerca de que 30. O con las bajas. hay jugadores que no pisan la cancha, otros que juegan 5 minutos de Barcelona, ¿no? Llevan a un chaval sí, de sí. sub-21 también, bueno, Mm. del 22, perdón. O sea, que- Tirando de armario, pero bueno, eso que tienen estos equipos, que tienen un fondo de armario que a lo que Claro, claro. sí, Oye, bueno, Tú no has yo visto con lo el de mío. Joaquín, que hablabas de Joaquín, o sea, aún veo cosas raras que hace Plaza con Joaquín. El otro día jugó, no llegó a 20 minutos, pero por ejemplo, la jugada que le roba el balón a Panthers, que todos reclamamos antideportiva, que al final el árbitro, el colegiado número 60 pitó pie. O sea, después de esa jugada lo sienta en el banquillo. Digo, joder, digo, o sea, después de robarle un balón a Kevin Panther por intensidad, o sea, ¿cómo lo puede sentar? Y luego lo eché en falta, sobre todo al final. El Es que Barcelona, al Xavi Pascual final, hizo cambios que llaman de balonmano, de que quitaba a Panther en las defensas y lo ponía en los ataques. Pues nosotros nos la jugamos con Foreman atacando y defendiendo. O sea, no sé por qué no metíamos a Joaquín cuando había es posibilidad que de no, meterlo eso, para las defensas. yo No eso lo no lo entiendo. entendí, porque además Foreman en defensa es flojo y encima en ataque no le entraban los tiros, pero aunque se quitara en Claro, defensa, Horroroso. es que yo lo claro. de fue desesperante. Además, cada decisión al final del partido que dices ya se te empezaron a ir y ya no tenías Sí. nada porque era tiros para Foreman que no tenía el día. Bueno, pues no lo tiene, pues no No, pasa no, nada, sacas a otro y ya claro. está. Pero claro, cuando Sí. una persona depende tanto del ataque y no le está entrando una, quítalo, porque es que no es Mm, Panther, me refiero, no tiene eso de tiene un 0 de 6 y te va a meter el séptimo. Con este, yo creo que claro, era mejor, encima estando Justa, estando otros tiradores. claro. Pues en defensa nos costó un 2+1 que hizo Juan y Marcos, por ejemplo. Claro. No entendí. O sea, teniendo la posibilidad de en los 2 últimos minutos hacer cambios cada vez que el balón sale por la banda o cada vez que hay una canasta, ¿puedes hacer cambio? Sí. No lo sé. Pero bueno, O sea que es un jugador que no gusta a los entrenadores, iba a decir viejos, antiguos, ya. veteranos. Sí, eso, veteranos. Sí, pero es que la intensidad que te aporta Joaquín, o sea, Sí, no la sí. aporta Es una nadie. pasada, y Nadie las en ganas todo lo que que le sabemos. echan. Mira, la pregunta que nos lanza, y aprovecho para meter al chat ya por aquí, porque también se ha hablado del fondo de armario, y creo que con conocimiento de causa de Mara, pero nos dice Nando, ¿qué pensáis el no contar casi Plaza con Washington? Hostia, es que Washington tuvo unos 5 minutos memorables, ¿eh? O sea, yo creo que fue el único jugador que no salió con la actitud adecuada al partido. Sí. No, y en el Estuve banquillo hablando también, de ojo, eso, ¿eh? En 4 minutos y medio tiene un -7 del más menos. Dios mío. Sí, sí. Bueno, Kumadje tiene un -8. Bueno, Kumadje lleva. Ya lo conocemos. Kumadje lo supera, sí. Bueno, es que lo de Kumadje. Bueno, en fin. ¿Qué trae ganada Aymara? Ya hemos hablado mucho de ello. A Kumadje lo puso cuando salió Fall, creo que lo puso. O sea, Sí, que lo era sacó a la un vez, los dos, 2.22 sí. contra un 2.24. O sea, era terrible la pintura. Además, es que Y ya no juegan volvieron a salir ninguno de los dos. el mismo tiempo. Sí, ahora le cuesta Sí, sí. contra un tío que saca 20 centímetros. Luego ya puso al 5 a Robinson y a Schengelia y Billy contra Duby y ya no volvieron ninguno de los dos a pista. Lo que pasa es que Fall hace un 7 de valoración en el mismo Sí, sí. en 4-16 y Kumadje solo un 1. -8. Sí, Vale, complicado. Lo de Kumadje es complicado, sí. sí. Pero Es que es un jugador muy difícil de adaptar a un jugador así a cualquier equipo, ¿eh? O sea, lo vemos con Fall en el Barça, lleva 2 temporadas y no han logrado adaptarlo tampoco a cómo juega un equipo en ACB. O sea, es que no son Tavares. O sea, Tavares tiene la misma altura, pero es muchísimo más coordinado que estos. Es que Mucha más son muy jugadores movilidad. que es muy jodido. Y cuerpo también tiene, Tavares, que este no lo tiene. Este es un tirilla. Sí, pero bueno, ya no se tirillas, ¿no? Es que o sea, la coordinación, el desplazamiento lateral, es que no tiene nada. O sea, y que es jodido, o sea, que con 2.24 tiene que ser muy jodido tener todo eso. Lo que es raro es lo de Tavares y lo de Aimara, ya que hemos hablado antes de él. Pero es que es muy difícil adaptarlo a un juego ACB. No, y luego, que yo creo que él mismo está bloqueado, quiero decir, no está haciendo buenos partidos, no estará muy bien físicamente, si no algún minuto más jugaría, ¿no? Quizás, pero es que ni intenta mirar al aro, o sea, intenta pasar desapercibido, con lo cual es que ni te suma porque ni te mira. Le pasó una al desbloqueo, es que no estaba mirando ni el balón. O sea, estaba yendo hacia dentro de la zona después del pick and roll y le pegó, no sé si en el hombro o en la cabeza, es que no estaba mirando ni el balón, o sea, no aspira ni a que se la pasen.
Bueno, los estados de ánimos también pues pasan Sí. factura, ¿no? Cuando no están bien los jugadores, pues no les puedes pedir mucho más. Que todo influye, o sea, la altura te viene bien para según qué cosas, pero lo que dices, si no tienes esa coordinación, bueno, yo sigo enfadada con ellos. El próximo día que vaya a verlos, no me pienso poner la camiseta del Casadero. Ala, las chicas sí. Te vas a Ahí poner está. la del Lleida. No, que no voy. No puedo ir. Tengo compromisos No sé. familiares. Se Yo los vi confirma. bastante, no sé, yo creo que mostraron otra cara que se agradeció. Sí. Un poco de... Hombre, Sí, es al que menos si actitud, salen... ¿no? Que dices, ya que estás aquí perdiendo, al menos Claro. que sea un poquito de actitud, ¿no? Que estás ganando un Sí. dinero, pues al menos no te pases tanto. Sí, A menos que lo parezca. Sí. Pero ¿hasta qué punto creéis que el cambio de actitud, obviamente, si salen con la actitud que tuvieron hace 2 semanas contra el Barça, por muy mal que esté el Barça, pero que eso pasa también en muchos jugadores, sobre todo cuando la plantilla tiene mucho extranjero, cuando llegan Barça y Madrid, como que dan un saltito Sí, adelante sí, porque sí. es un espejo, es un Hay lugar más en el que visibilidad. otros equipos miran. Claro. Entonces, a mí, y ahora que había dicho Mara lo del Lleida, lo que me da miedo en parte es eso, que sí, que bueno, contra el Barça, pues es verdad que si se pierde contra el Barça, a la afición no le duele tanto si el papel es bueno. Claro. Si ahora volvemos a dar el paso atrás contra un Lleida, que también está menos necesitado, eso seguro, porque ganó la semana pasada, pero se vuelve a dar el paso atrás y se vuelve a tener la actitud que se tuvo hace 2 partidos, hostia. Que salgan por la puerta de atrás. Es que el golpe, ojo, es que si miráis la clasificación, estamos caminando en la cuerda roja. No floja, roja. Yo quiero pensar que se han dado cuenta de cómo pueden llegar a competir con la actitud del otro día y cómo compiten con la actitud de Baskonia. O sea, la diferencia son 3 o 4 días. Entonces yo pienso que ya se tienen que dar cuenta de cómo hay que salir a un campo. Y luego, que te entren o no te entren ya, pues eso ya pues hay que ser mejor o peor, ¿sabes? Pero lo mínimo es la actitud. Y contra Hombre, pero yo estoy seguro que se van a dejar la vida. Pero antes del partido contra el Barça, Joan Plaza no dijo que no esté dispuesto que se vaya a su casa. O algo así. Sí. Y Washington jugó Sí. 5 minutos. Pero también dice, es que yo a mí Está en las periodo de ruedas de prueba, Joan pues le haremos Plaza, un NSPP. No supera el a mí periodo de prueba. se me hacen bola las ruedas de prensa de Joan Plaza, porque ya han sido 4 o 5 semanas que ya va diciendo lo mismo, que si no, pues jugaré con los que tengan que jugar, que si no jugaré con jugadores menos glamurosos. Pues al final, o sea, pues hazlo y ya está. O sea, pero luego sí que dice que los chicos entrenan muy bien entre semana. No lo sé, es que a mí las ruedas de prensa a mí me gustaría saber lo que pasa exactamente dentro, o sea, no lo que quieren decir en las ruedas de prensa, porque al final nos dicen lo que nos quieran contar. Lo del hemos entrenado muy bien está tan escuchado ya. Claro, la cosa es, yo por ejemplo el otro día vi que Foreman, por ejemplo, aparte de que no estuvo acertado, pero bueno, sin estar acertado no estuvo tan chupón como otros días que se las tiraba todas. Pues bueno, pues vio que no estaba acertado, pues ya se calmó. Yo lo habría sentado. Justa dio un paso para adelante, claramente. Beljanis, calla. Joaquín Rodríguez dio un paso para adelante. Dubi dio un paso para adelante. A Robinson, yo creo que es de lo poco que vi salvable el día de Baskonia, porque con 30 abajo lo vi al tío que no lo había visto en toda temporada tirarse a por 2 balones a defender como un animal, que eso no se lo había visto hacer en toda temporada. Entonces sí que veo que hay gente que está intentando dar pasos adelante para salvar al equipo. Bueno, y luego, aunque tú digas que vas a sacar a los que haga falta, sí, claro, estás a un punto del descenso. Claro. Igual, no te la quieres jugar. Eso es muy complicado. O sea, que vas a subir a 3 del U22 y los vas a meter 30 minutos. Descenso, a Valero, ¿no? a Cativiela y a Carlos Aleas. Es que, a ver, o sea, aunque lo subas, bueno, es que ya viste, o sea, tienes un solo pivot que, bueno, pues estuvo bien y no le da ni un, o sea, el otro pivot juega 4 minutos y medio y el otro, el Traoré ya ni lo saca. Traoré, ¿no? nada. No. Entonces, que es quizás el jugador que más posibilidades tiene de jugar minutos en ACB de los que están en U22, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado, es que puedes amenazar con eso, pero imagino que les entra la risa, ¿no?
El Claro, jugador no se lo ha creído ninguno. Si estuviese en la posición 13 o 12, bueno, no te digo que no, pero estando donde estás es muy difícil. ¿Y os imagináis que Belhains está el sábado? Porque es que el otro día me emocioné porque lo vi sin ninguna férula, sin vendas, Está salió. entrenando, está empezando a Sí, sí, que entrenar, estuvo creo. entrenando ya al margen ya del dijeron grupo. que había estado. Eso es. Mm. Sería buena esa, ¿eh? O sea, pues sería un puntazo, ¿eh? Ojalá. Ya te digo, es que tiene Belhains más al ganas que 30% nos da nosotros, más que esta banda, ¿eh? O sea, Tal cual. Tal cual. Yo Yo lo veo diría que difícil. Belhains en tiene un más dedo ganas que de jugar que nosotros de que juegue. Hombre, este año en Manresa, el Obasojan, el suizo, se jodió también una mano y tiraba los tiros libres con la mano mala. Bueno. Sí, sí. A ver, conociendo un poco a lo que ya hemos visto hasta ahora de Belhains, si ha jugado con la mano mal, pues supongo O sea, que pero por él no se tampoco la no sé regala. si se la puede jugar, ¿eh? Después de una operación es complicado. Es que eso es jugársela mucho, ¿eh? Sí. Igual le convoca por si acaso. No sé. Bueno, chicos, ¿y Lleida qué? ¿Cómo vemos ese partido? Nos jugamos la vida, ¿eh? Miedo. mucho miedo, sí. Justo encima empieza ahora la parte de la temporada que hay que espabilar sí o sí porque vienen 4 partidos que son Lleida, Gran Canaria, Granada y Girona, no sé en qué orden, pero que son 4 rivales. Lleida, Gran Canaria o Fútbol. Que están ahí. Y Gran Canaria acaba de echar a la COVID. Ahora mismo hace un rato. Sonaba ayer el también Che está mal, García. ¿eh? Sí, lo leí ayer, sí. Lleva muchos partidos perdiendo, ¿eh? O sea, desde el 24 de enero frente a Burgos, que le gana de 1 en su casa, ha perdido todos los partidos hasta este último, que en casa gana a Tenerife. Que ha coincidido con la renovación de Gerard. Encuentra. Bueno, tengo que decir que, pero tampoco creo que esté en muy buena dinámica. Lo que pasa es que, bueno, pues nos estamos jugando tanto nosotros y ellos en definitiva están ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Yo por lo que he leído en el periódico de allí y tal, que cuando había el run run que os conté la semana pasada, el run run en la grada, que empezaba a verlo, que para que haya ese run run con Encuentra, que es un tío que es de allí, que es el que les ascendió a la ACB y demás, y que todo el proyecto un poco está centrado en él, para que haya ese run run tiene que estar las cosas complicadas. Luego hubo un run run de posible cama, de hacerle lo mismo que se hizo aquí con el bueno de Jesús. A los 2 días, el club anunció renovación hasta 2029 y han ganado la Laguna. O sea que el run run se ha callado. Y además ganan a la Laguna y les toca venir aquí, que es 1 hora y media en coche. Con lo cual, imagino que pasará como el año pasado, que vendrá mucha gente. Pues seguramente sí. Además, pues claro, con mucho en juego todavía para ellos también, porque no están 100%, aún la pueden liar si les apetece. Pero bueno, viniendo de cómo vienen, pero que vendrá gente y bueno. Hombre, yo creo que ellos salvados están prácticamente 9 victorias. Muy mal lo Tal y como está este año todo. Sí. Vamos. Con cómo está este año y cómo está la dinámica del Casa de Mon, de la Andorra y del Gran claro. Canaria. Otros años no, pero este año y el Granada ya descendido prácticamente. Les queda Barça, les queda Unicaja, ese Burgos ahí luchando. Tú, Ramón, en tus círculos de Lerida tienes que vender que están salvados y que se rajen y que ya está. Yo se lo dije el otro día. Nosotros, sí, tenemos un grupo de un antiguo podcast que empezamos a hacer, que ahora ya hay otro, y con ellos, que son todos muy pesimistas también, les dije, estáis salvados, y me decían, es que somos una banda, es que no sé qué, es que alguno no juega nada, y le dije, tranquilos, que ya vendréis. Vendréis y me contáis lo que es una banda de música, pero me cago en la leche. Y el otro día ganaron y no se lo creían. Pero Melvin allí metió 29 puntos, puede ser. Sí, o sea, yo no había visto allí meter tantos puntos en una temporada entera, a lo mejor. Creo que fue récord, histórico del club seguro, y no sé qué más historias leí por ahí de récords. Sería récord suyo en ACB, tiene que ser. Sí, puede ser.
Sí, no, que es que, a ver, y que tampoco tienen mala plantilla, ¿eh? Es decir, No. se ha quedado Bateman, que Bateman vino el año pasado, creo que llegó a mitad de temporada y sorprendió y se quiso quedar, que pues debe cobrar una pasta. Ejim no está nada mal tampoco para un equipo como Lleida, les ha salido medio rana Shurna, porque está más tiempo en el banquillo que lesionado que jugando, pero bueno, y el otro día debutó el jugador que han fichado ahora, se llama Dani García sí, el de Murcia, que ha cedido de Murcia. Y también hizo un muy buen papel. Sí. O sea que... Yo solo digo que Shurna aquí siempre enchufa, ¿eh? Shurna, tengo el recuerdo de que nos fríe siempre que jugamos contra él. Siempre. Lleve buena temporada o mala temporada. Sí. Con su tiro ese raro que tiene de 3, el latigazo cervical que mete. Bueno, pero creo que además Lleida también estaba buscando un 5. No se les había lesionado Golomán, creo. Tienen uno. No querrán a Kumadje. Mira, anteayer hacían programa y estuve hablando por el chat y lo ofrecí. Me dijeron que habían visto el partido. Y que no. Pues no sé para qué, no era necesario. Oye. También te digo una cosa. ¿Quieres tener los highlights de YouTube? Claro. Bueno, que 16 clasificados de 18 y a jugarnos la vida otra vez contra Lleida. ¿Cómo estará el pabellón? ¿Qué esperáis? Porque contra el Barça 6.000 personas. Es verdad que Semana Santa y tal... Es mala fecha, ¿no? La Semana Santa... Sí, pero aún así el efecto Barça y el efecto Madrid, mal que me pese, siempre llama a la gente y siempre hay varios que no son abonados. O sea, de los 6.000 había unos cuantos que no eran abonados, o sea que... Pues imagínate el abonado que hizo no ir. Fallamos, me incluyo, porque yo no pude ir, muchos abonados. Yo también fallé. Yo también. No vamos a pasar lista aquí. Aldara no fallamos, ¿eh? De hecho, creo que Aldara y Víctor sois los únicos, ¿no? Pablo, ¿tú también? No, Pablo. Yo fui, estuve de parique con Aldara. Estamos casi al 50%, ¿eh? Yo lo mío no es sorpresa, así que tampoco lo voy a decir. Ya. Eso es. Tú eres el abonado que más rentable le ha salido a Casa de Mon desde que se fundó en 2002. Sí, por supuesto. ¿Recogiste la bufanda al menos? Sí, eso sí, ¿ves? Porque me queda aquí al lado de casa. Sí. Pero las cervezas ni te las tomarías. ¿Qué va? Yo tampoco. Hombre, y Tengo las del año pasado. Vinieron 6 de los drags. 6, Sí. pero contaos. 3 y 3. Sí. Bueno, tampoco destacan por ser una afición muy así, ¿no? Los drags. Bueno, y pasando de tema, pero quedándonos todavía en chicos, 70.720 espectadores en el Lucas Oil Stadium para ver ganar a Daimara la final de la NCAA. Yo, antes de que empecemos a decir las cosas buenas y felicitar, yo creo que se nos está yendo un poco la olla, ¿eh? Es decir, ya he visto un reportaje del colegio donde estudió Daimara en Zaragoza. Ahora me ha salido uno del periódico de Aragón de el pueblo, pone el acogedor, entre comillas, el acogedor pueblo donde veranea Daimara. La Pantoja, de repente. Es decir, o sea, guay, el primer español que gana bien. Igual, no sé. Si hubiera nacido en otro lado de España lo hubieran hecho los medios de allí, ¿eh? Pero enhorabuena, es un chaval que a mí, por lo que me han contado, pues es majo y simpático y trabajador y tal. Bien. Pero no sé. Yo a Dai tengo un recuerdo. La primera vez que lo vi, que no sabía quién era. O sea, yo iba a la piscina de la Ciudad Deportiva de Zaragoza y claro, y veo un chaval, pues no sé si él tendría 16 años, que sobresalía del agua como desde la cintura. Digo, claro, o sea, tú lo ves metido en el agua, bueno, piensas que ahí no cubre mucho. Anda. Me metí, pero el cabrón sí se la cruza andando, la olímpica. Sí, fue curioso. Yo tengo una foto con él que parezco un enano. Hombre, es que cualquiera. No sé. Tengo una foto de mi hijo mayor con a Daimara y le llegaba por debajo de la cintura a Daimara. Claro, tendría 4 años o 5 mi hijo. No, 6. A ver, de otras maneras, del tema de Dai, yo creo que salvo un poco el bluff que pudo suponerle de euforia las 2 primeras temporadas, yo creo que todo el mundo teníamos claro que en Estados Unidos
lo iba a hacer. Tenía muchas posibilidades de hacerlo bien, ¿no? Luego pueden pasar mil cosas. Bueno, ya se hablaba aquí que si podría estar en NBA, que iba a ser un mirlo blanco de estos que son difíciles de encontrar, ¿no? No quiere decir que con lo que ha conseguido hasta ahora ya vaya a ser candidato número 1 a estar en la primera ronda del draft, en los 10 primeros puestos, que puede ser que esté, ni que vaya a triunfar como pues los Gasol y compañía, ¿no? Pero desde luego, si lo consigue o se acerca a todo esto que estamos hablando, yo creo que a nadie le va a sorprender. Porque más allá de su altura, que bien, si es un chico con mucha envergadura, pero se le veían otras cosas, ¿no? Se le veían cositas que para un chaval de su edad y jugando de pívot no es nada fácil verlo hacer en ligas profesionales. Es lo con lo que me quedo, ¿no? Y además ahora que ha cogido kilos, se ha puesto más fuerte, tiene 21 años, que se fue con 17, ¿no? 18 años, es que era un pipiolo aquí. O sea, que era grande como un mayo, pero era un pipiolo. Y aquí, pues eso, ahora es un 21 años, pues es que ahora se ha hecho un hombre. Y bueno, ganar la NCAA hasta ahora ningún español lo había conseguido. Esto indiscutiblemente le abre puertas para estar bien posicionado en el pick para la NBA el año que viene. En principio el año que viene, ¿no? ¿O le queda algún año más? Sí, ¿no? O sea, puede quedarse un año más, pero lo normal sería que le queda un año más. Pero ya se rumorea que iba a estar en el top 10, entonces eso es un contrato ya... Claro, es que no tendría sentido quedarte un año más en la NCAA. Los chicos en cuanto destacan un poco se van, porque si no luego se estancan más en la universidad. Sí, claro, lo que me decían amigos esta tarde es que el año que viene no lo va a hacer mejor que este año. O sea, si tiene oportunidad de ser top 10, tiene que ir ya. Y si lo va a hacer mejor, tiene posibilidad pues que lo haga en otros sitios. Sí. No, hay que correr un riesgo a que no lo haga bien o que se lesione o que tal. Eso se es. lesione en la NBA, no en la NBA. Y además este año ya recibió una mención académica también en la asignatura de español, con lo cual esa bala ya la ha quemado. El año que viene tendría que hacer algo más. Entonces... Tendría que hacerlo en otro idioma o en otra disciplina. En la asignatura de español. Sí, lo publicaron ahí, no sé qué. Maths, no sé qué, tal. Adaimara, Spanish. Toma ya. Lo decías de coña. Sí. No está en Twitter, está. No. Era real. Bueno, yo siempre lo he pensado, ¿eh? Yo siempre, si me hubiera ido a estudiar allí por lo que fuera, hombre, me cojo yo la optativa de español, ¿sabes? Hombre, aquí tonto el último. Bueno, y 70.720 espectadores. Yo la NCAA. Es que es una locura lo que mueve, es una barbaridad. Pero yo lo que digo, o sea, el que esté arriba del todo no puede ver el partido. Es imposible ver un partido de baloncesto con tanta gente si estás arriba del todo. Habrá pantallitas, ¿no? Como en el Madison y por ahí. Sí, me ha salido un meme hoy de un chaval que estaba como en última fila. Ha dicho, mi sueño siempre había sido venir aquí, subir la foto y seguirá siendo mi sueño porque no veo una mierda. En plan, ¿qué es eso? Claro, es que es imposible. Pero te acabas acostumbrando, ¿eh? O sea, a ver, en el Madison estás arriba y ves pulguillas. Pero al final, igual el número no lo ves si no tienes buena vista como yo, pero sí que ves el juego. Ahora es cuando empieza. Yo que estoy arriba en el Felipe. Comín, ahora es cuando empieza a escribir Comín, donde mejor se ve es en mi sitio, en primera fila. Ay. Yo siempre voy a primera fila. Que uno se mal acostumbra y ahora me subo a medio 10 regular, a decir que hubo 70.316 espectadores que él los contó uno a uno, que contó las piernas y dividió entre dos y que no le sale ese número. Yo sí que os quería preguntar, porque hoy lo he leído por ahí. Yo la verdad es que la Liga Universitaria, alguna vez antiguamente echaban algún partido así a media mañana y yo trabajaba de tarde o lo que fuera, me ponía alguno. Pero en cuanto a nivel, más allá de los que pues ahora han jugado la final y por ahí, pues claro, yo lo que he visto son jugadores que han jugado en D1, en la primera división, luego han venido a Europa. Tampoco me ha parecido una cosa loca. Entonces, a nivel de nivel, la competición universitaria estadounidense es tanto como para mover tanta gente, más allá de que es Estados Unidos y ahí el deporte, pues, por lo general, mueve mucha gente. A ver, ahora va a empezar a subir. Sí.
Pero a nivel deportivo lo podríamos un poco comparar con la U22 aquí, ¿no? A nivel deportivo hablo, ¿eh? Quiero decir que también la edad es la que es. Sí, sí. Al final, Claro, yo lo decía un poco por eso, digo, claro, a ver, obviamente, hablando de las distancias, y como dice Alex, la pasta, si mueven tanta pasta, Claro. pues entiendo que por algo será, hombre, 70.000 personas había viendo el televisión. Pero... Allí yo creo que en Estados Unidos el tema de ser de una universidad se vive con mucho fervor. O sea, es Sí, prácticamente es como una locura. religión. O sea, Entonces, y claro, hay el equipos hecho de de la universidad que son más seguidos que algunos equipos de la NBA y es una barbaridad. Y Eso encima es. luego pues está el tema del draft, luego siempre hay alguno que destaca más, luego hay alguno que juega poco y que tiene un nivel bastante regulero, pero sí que es como que tienen sus estrellitas. O sea, venden más camisetas algunos que encima ahora con el Nil, que ganan bastante pasta y tal. O sea, mueven una cantidad de gente y de dinero. Podríamos hacer Sorprendente, un la día verdad. un programa de jugadores que hayan pasado por la NCAA y que nos cuenten sus experiencias. Pensaba que ibas a decir, podríamos hacer un día un programa desde Estados Unidos. Digo, sí, claro. Puede venir Marta Suárez, que acaba de terminar. Pero vamos a ver, si llevo desde la muela. proponiendo a hacer un Ahí lo programa tengo. en directo en La Muela desde el primer día y sois unos cobardes, ¿cómo nos vamos a ir a Nueva York? Es que el desplazamiento a la muela es Vamos caro. a ver. Nueva York ya ni te cuento, vamos. Es que yo ya ni lo propongo. O sea, Y Marta Suárez debe estar harta de estar en podcast, ¿no? Ha estado en las Sí. últimas 2 semanas, están todos. Yo Los estoy podcasts hablando ahora mismo con una que estuvo en la NCAA. Ajá, que te cuente. Preguntar a ver Si no, Lauren Betts, que acaba de ser MVP y ganó y nació en Vitoria. Sí, es verdad. Sí. Pero tiene ADN Y- de Madrid, ¿no? ADN madridista. Eso es. Qué eso vergüenza, de Se verdad. le Me ponen ponen los malo. pelos de punta cuando suena el himno y ve a Florentino en la tele. es. Hombre, Hombre, y estuvo ojo, el padre ahí. se rumorea que vieron a Neymar a pasar por delante del Bernabéu, entonces la noticia del Marca va a ser algo parecido también, ¿eh? Bueno, lo No, dudo. van a subir algo de ¿a cuánto está Zaragoza, la ciudad de Madrid? La ciudad donde nació Daimara. Yo os iba a decir que imagino que también será porque en Estados Unidos hay muchísima gente y que hay muchas ciudades, muchos estados muy grandes que no tendrán ningún equipo profesional en la NBA y demás, pero es que yo he estado flipando con lo que mueven esos equipos de las universidades. Antes se lo decía Pablo, que la Universidad de Michigan, está mirando en Twitter, tiene más seguidores que el Real Zaragoza. Sí, sí. ¿Y Unizar cuántos tiene? Unizar, pues no lo sé, pero... ¿Que acudan o totales? Seguidores. Yo jugué un partido amistoso con Unizar. De todas formas, los americanos en sí, en lo suyo, son muy suyos y muy forofos. De lo suyo. Sí. ¿Vale? Sí. Bueno, no me voy a meter, pero de sus lo ajeno también. universidades están muy orgullosos y lo expresan. Aquí a veces parece que nos da vergüenza expresar de lo que estamos orgullosos, pero bueno, ellos no se ocultan. Poco se habla, y en este podcast que es de Básquet Aragones deberíamos mencionarlo, de esa foto de Marc Gasol con Adai Mara jugando Adai Mara con el Peñas. Con el Peña. Con Peñas, sí. Sí. Tenía de 16 años, 17. Pues... Fue en la 2021, he leído, 2021 y 2022, y él es de 2005. Suena que fue cuando estuvo allí Mugi, ¿no? Pues 16 añitos. Bueno. Estuvo cedido, de Casademón estuvo cedido en el Peñas, creo que jugó 6 o 7 partidos, por lo que han puesto, y por un tuit del Peñas hoy. Y sí, hay una fotón, de Adai Mara con Marc en mitad de un partido. Era como dice Willy, estaba la MUA de entrenador, porque era el año de esa vinculación. Sí, hubo un intento ahí de hacer cosas, ¿no? Entre los dos clubes, pero bueno, no se quedó en nada. Pero es que jugadores hemos tenido en Zaragoza, Adai Mara, Antetokounmpo, o sea, bueno. Haces un buen quinteto. Ojo, Antetokounmpo tener. Bueno, yo me niego a dar por terminado el tema a Daimara sin sacar el a Daimara. Porque, claro, el caso. A ver, efectivamente, todo lo que sabemos, al parecer, es que Daimara había firmado un contrato en el que al salir de aquí debía 500.000, él decía que no debía nada y que se podía ir libre, pero el caso es que al final aquí hubo cruces y amenazas, incluso un comunicado de Casademón diciendo que, pues lo típico, nuestros abogados te van desestimados a cesaráneos y cri.
¿En qué ha quedado la cosa? Nadie lo sabe, pero Casademón ha felicitado a Daimara. Si es verdad que debía medio millón, es pasta, ¿eh? 600.000 se supone que era la cláusula de rescisión. Lo que pasa es que eran 600 y pico mil, pero de esos 600 y pico mil había un porcentaje que se quedaba el jugador. Entonces, como él era el que se iba, ese dinero, o sea, la cláusula estaba prevista para que si alguien, creo, es que hace mucho de aquello y ya no me acuerdo, además en su día lo miré. Creo que la cláusula era para que si algún club fichaba, compraba derechos y demás, él se llevaba un porcentaje, que eran esos 100 y pico mil, y otros 500.000 se quedaba a Casademón y cobraban los dos. En este caso, como el que se fue, él evidentemente no se va a pagar a sí mismo esos 100 y pico mil, por lo tanto solo tenía que indemnizar a Casademón en 500.000. Pero que no, Carlos, luego por otro lado, me dicen por línea interna que él sí que se ha pagado él mismo lo suyo, ¿eh? Que solo sí, lo fenomenal. Pues entonces él ya no se debe nada. Entonces él ya no se debe nada. Me quedo más tranquilo. Él se ha quedado limpio, ya solo esa Casademón. Oye, pues pues está, el que paga descansa y el que cobra más. Pues él ha descansado 2 veces. Lo que sí que el Casademón, el derecho de tanteo lo mantenía, ¿no? Creo. Sí, supongo que sí. Sí, claro. A ver, creo que leí el otro día que el problema es que si sale elegido por una franquicia, que entonces sí que habría algún problema, porque digamos que la NCA se la pela. O sea, el transfer a la NCA no va con ello. Dice, bueno, tú los juicios que quieras, que a mí me la pela, tú vas a jugar aquí y te vamos a pagar bien. Entonces creo que si va a la NBA sí que puede empezar a haber algún litigio más. Claro, yo entiendo que sería el equipo NBA que sí que es como profesional 100% el que tendría que pagar, ¿no? Claro, es que porque como la en la universidad, NCA, estudiando. la universidad no paga a sus jugadores, pero permite que los jugadores cobren por patrocinios. De hecho, se dijo que Adai el primer año podría haber llegado a cobrar hasta 600.000 euros por patrocinio. Lo cual identifica claramente la NCAA con la U22, otra vez, a nivel económico. Heraldo también tenía la duda y ha hecho hoy una noticia, el papel de Casademón Zaragoza en el futuro de Adai en la NBA. Y resumiendo, un poco lo que decía Ruego, es para jugar en la NBA, a diferencia de en la liga universitaria, el jugador necesita el transfer, que actualmente sigue en poder de Casademón Zaragoza. La salida del pivote en la entidad aragonesa fue traumática, el club defendía que el jugador tal no sé qué, todo terminó en tribunales y entonces lo que dicen es que puede ser que Adai Mara, o lo que esperan que pase, es que Adai Mara pueda pedir una medida cautelar al juez para obtener ese transfer a la espera de la sentencia, o que pueda haber un acuerdo extrajudicial para abonar una cantidad que satisfaga al Casademón, que entiendo que yo no creo será que habrá menor, acuerdos seguro. Todos los equipos NBA que han tenido europeos al final pues les ha tocado pasar por eso, me refiero. También pues pasó en su día pues con Gasol, con Ricky Rubio, que se quedaban los derechos el Barça y tal, y luego cuando volvían no tenían, pero pagaban algo. Y no sé, yo entiendo, con todo el dinero que mueven en la NBA, chiquillo, que para ellos no es nada y para nosotros es un mundo. Pero es que la NBA, creo recordar que no paga dinero por traspasos. Entonces los que se hacen cargo de las cláusulas de rescisión son los jugadores. Lo que pasa que, claro, yo qué sé. Es verdad que era lo de Yabusel el año pasado, es verdad. Yabusel cuando se va no son 2 kilos de cláusula, sí que como que negocian para no tener que pagar 2 kilos ya, sino que, claro, como ellos van a cobrar bastante pasta allí. Entonces, la NBA, bueno, creo que hay, no sé si hay un límite de $500,000, creo, que es lo que pueden llegar a pagar por un traspaso, pero no más de ahí. Bueno, pues en el primer contrato de patrocinio serio que tenga, pues ya está. Hombre, el primer mes que le ingresen, ya está. Yo pienso que no está justificado a día de hoy el asunto, la verdad. Yo estoy ahí, lo que pasa es que tengo que hacer el IVA y jodido, pero... Yo es que además no quiero llegar ahí porque subiría el tramo y me tocaría pagar más IRPF, entonces prefiero quedar... A ver, a mí como aficionado de Casademón y Aragonés, a mí lo que más me gustaría es que llegasen a un acuerdo las dos partes, que las dos cedan un poquito y que sería lo más bonito, y que pues Adai cuando lo entrevistan en la NBA podía hablar de agradecer a Casademón, que Casademón, ¿sabes? Y todos nos alegraríamos de todo, que todas partes... Bueno, yo creo que... Pero ¿tú crees que llegando a un acuerdo
Sí. Eso pasará. Quiero decir, el tema de agradecer cosas, de estar el club. Sí, el año pasado estuvo por aquí en playoffs de las chicas y todo Hombre, a ver, bien. claro, él es de aquí Sí, estuvo por aquí. Me refiero. no vas a liarla diciéndole no entras. No te doy entrada. Que yo ni mucho menos sé quién tiene la razón y además o sea, casi ni lo quiero saber, pero entiendo que cuando también hay representantes de por medio que también quieren hacer sangre y sacar todo lo que puedan, pues no lo sé. Pero es que A ninguna de estaría las muy bien que... partes les interesa quedar mal. A ninguno. No, desde luego. No. Está esperando a Daimara a que se baje a la LEP y decir, aquí llego yo con mis 2 primeros contratos de patrocinio. Soy el nuevo Reinaldo. Con el sombrerito. El club es mío, ya con el sombrero de las gafas de sol. Fernando lo ha dicho, dice, ¿a qué viene y compra el club? Como Marc. Mucho dinero. Y cambia el logotipo en plan, mucho tiene que cobrar. en plan Walter White, ¿no? El Exacto. sombrerito, el nuevo logotipo de Venga, Pablo, ponte otra vez el sombrero. No, ya vamos Pues a no sé si por tiene que cobrar mucho a Daimara o no, pero ganas tendría que tener unas cuantas, para meterse en este fregado. Sí. Aún le quedan muchos años de jugador para andarse con negocios, quita. Sí le queda. Y de ganar pasta sin conocimiento. Y... Como Margas hoy que nos ascienda el año que viene. Que no vamos a bajar. Que nos ascienda, coño, que no hemos bajado aún. Vamos a ver, que no se enfada con él, que no vamos a bajar, No. porque hay al menos 2 equipos que son muy malos, un poco más que nosotros. Uno sí, el otro todavía no Uno tengo y el tan otro claro. también. Gran Canaria también, van a caer los 2, ya lo verás. Bueno, 50 minutos y sin haber hablado del femenino, chicos. Pero antes de hablar del femenino, os voy a cortar ya porque, bueno, es verdad que apetecía también hablar un poco de Daimara, pero es que tenemos que hablar de las chiquetas y de lo que viene. No vamos a dar todavía a Final Six porque queda y será el próximo programa, pero estamos nerviosos, Yo estoy ya tenso, yo estoy haciendo planes ya para la Final Six. Pero bueno, vamos a pinchar el vídeo, por favor. Vamos a pinchar el vídeo de Luis que nos cuente cómo ha vivido y visto el Casademón. Esta vez, el Casademón sí que parecía un equipo vivo. Durante muchos minutos el príncipe Felipe volvió a respirar como en las tardes buenas. El Casademón Zaragoza perdió 86-92 contra el Barcelona, sí, pero dejó una sensación muy distinta a la de otros partidos recientes. Esta vez hubo pelea, hubo orgullo, y hubo un equipo que compitió de verdad hasta el final contra uno de los grandes. Y viendo cómo venía Zaragoza, eso ya importa. El arranque fue bueno, el equipo salió con energía, con Justa muy metido desde el principio y con un punto de agresividad que se había echado mucho de menos. Se puso 11-5, movió bien el balón y durante unos minutos pareció capaz de discutir el partido del Barça sin complejos. El problema fue que el rival reaccionó rápido y volvió a aparecer uno de los males de esta temporada, la dificultad del Casademón para defender con continuidad. El primer cuarto terminó 25-32 y dejó la sensación de que Zaragoza estaba haciendo cosas bien en ataque, pero concediendo demasiado atrás. Y ante un equipo como el Barça, eso pesa muchísimo. Cuando enfrente tiene a jugadores como Panthers, Engelia, Willy o Brizuela, regalar canastas fácil es casi una condena. En el segundo cuarto el partido siguió un camino parecido. Dubi sostuvo al equipo con su acierto y Zaragoza no se cayó. Pero el Barça se fue al descanso con un 41-50, que ya obligaba a remar bastante. Había partido, pero hacía falta algo más que entusiasmo para cambiarlo. Hacía falta defensa, dureza y más calma en algunos momentos. Y ahí llegó lo mejor del Casademón. Tras el descanso, el equipo de Joan Plazas dio un paso adelante. Subió el nivel defensivo, encontró mejores ayudas y empezó a jugar con más confianza. Joaquín Rodríguez dio aire desde el banquillo. Justa siguió siendo el alma del equipo y Zaragoza fue recortando hasta meterse de lleno en el encuentro. El tercer cuarto acabó 54-56 y el pabellón ya estaba otra vez dentro del partido. El gran momento llegó al inicio del último cuarto. Justa, espectacular toda la noche, puso al Casademón por delante con el 73-72 y entonces ya apareció esa sensación de que hacía tiempo que no se vivía, la de estar viendo un Zaragoza valiente, con alma y dispuesto a pelear tú con un rival grande. Pero ahí también salió la diferencia entre un equipo que todavía está intentando agarrarse a la temporada y otro que sabe jugar estos finales. El Barça no se puso nervioso, encontró puntos en jugadores distintos, manejó mejor los momentos calientes y fue apagando la remontada con más oficio que brillantez. Zaragoza siguió peleando, pero ya no le dio para rematar. Los números resumen bastante bien la noche. Justa firmó 32 puntos y fue de largo el mejor del Casademón. Dubi añadió 18 y Joaquín aportó 9 en una reacción muy importante. En el Barça, Panther terminó con 22, Engelia con 13. Zaragoza perdió mucho terreno en la primera mitad y luego hizo un esfuerzo enorme para volver. Por eso la sensación final es doble. Por un lado, rabia, porque el partido estuvo más cerca de lo que parecía.
y porque esta versión del equipo me invita a pensar que se podía haber hecho mucho más en otros días. Pero también orgullo, porque esta vez el Casademón no se cayó, no se arrastró y no regaló la noche. Esta vez compitió de verdad. Y después de algunas semanas muy malas, eso al menos sí parece un punto de partida. Decíamos al principio en la presentación del programa el rodillo de Casademón Zaragoza otra vez contra Araski, y esto sí es una sorpresa porque Araski suele ser un rival que se nos da especialmente mal y más allí en Vitoria, y ahora viene mañana partido, es verdad que no es el partidazo de la liga, pero es un partido importante, es un partido de trámite, es verdad, decíamos antes, pues porque, bueno, al final el rival pues no tiene a priori la calidad, vamos a llamarlo, de Casademón, de Valencia y Girona, pero bueno, séptimo clasificado, si no me equivoco, de la Liga Femenina, ha hecho una liga extraordinaria, es un recién ascendido, pero con un equipo bestial, ya sabíamos que iba a dar pelea este año, pero con todo, creo que Casademón está un par de escalones por encima de Leganés, creo que no debería suponernos ningún problema, especialmente porque además venimos de un momento muy dulce y porque sabemos muy bien que cuanto antes acabemos con esos 2 partidos que nos quedan para acabar siendo primeras en liga regular, antes podemos dedicarnos a otra cosa. Vamos a ver. Que Pablo se ha apagado, pues ponemos al doble. Sí, bueno, los que nos vais a escuchar en el podcast y no nos veáis, el silencio ha sido porque de repente en la pantalla aquí nuestro amigo Ramón pues nos ha vuelto a poner a Daimara con el sombrero y la chaqueta, todo elegante, o como él creía que iba a estar elegante. Finalmente hemos de decir a Dai que no es exactamente el look que más te favorece. Igual Mara, la otra Mara, la que tenemos aquí, podría prestarte algo de fondo de armario de eso que tiene. Hombre, a ver, vamos a ver. Mi fondo de armario no es como para él y mi altura y tamaño no es el suyo. Entonces... Ya hemos visto que le da igual cómo vestir, Mara. Ya hemos visto que le da igual cómo ir vestido. Puede usar tu fondo de armario. Pues que se pase, por casa. Venga, un viaje a Villamayor y hay reportaje. El pueblo en el que estuvo Daimara para buscarlo. Sí. Bueno, seguimos. Ya lo he quitado. Venga, vale. Carlos. Sí, perdón. Sí, no, decía antes, perdonad, decía antes que el partido contra Araski, ¿cómo lo visteis? ¿Qué os pareció? Bueno, creo que desde mi punto de vista muy superiores a Araski, pero bueno, era un rival que no se nos daba bien. Sí, el que se jugaba muchísimo además. Y que habíamos ido, sí, bueno, arrancar. Que al principio había dudas, ¿eh? Me costó arrancar un poco empanadas. Pero al final metiendo una marcha más. Sí, totalmente. Hemos ganado 2 partidos en Euskadi. Es verdad. Wow. Es que 2 de 3, increíble. Sí. Bueno, de todas maneras, Araski este año es verdad que están bastante. Sí. Además ganando Juventud con otros 27 equipos. Madre mía, habían tenido las vacas. De verdad, o sea, estas horas de la noche no... Perdón. Bueno, próximo partido Leganés, volveremos a ver a nuestra querida aragonesa ilustre. Vamos a ver si además podemos hablar y charlar un ratito con ella. Ya charlamos con ella en el partido de ida ahí en Leganés, a ver si podemos sacar un ratito también para estar con ella y que nos haga también una valoración de la temporada y cómo la ven desde ahí. Aquella vez fue dentro de la pista, esta vez tendrá que ser fuera. Pero se puede intentar. Bueno, o no, para que... bueno, hace ya buen tiempo. Para los que nos estén oyendo es porque la mayoría siempre que hemos pedido pases de prensa para acceder a los campos y más, nos lo suelen dar sin problema, menos que Casademón Zaragoza, que no nos concede nunca ningún pase de prensa ni ningún a jugadores ni a jugadoras. Ya no es que no nos dejen entrar, al final aquí somos todos abonados también.
sino que tampoco nos dejan ni siquiera llamar a jugadores y jugadoras para entrevistarlos. Así que, evidentemente, respetaremos, como no puede ser de otro modo, el criterio del club, y por eso nunca ha venido ningún jugador ni ninguna jugadora al programa, pese a que algunos de ellos nos han dicho que les apetece estar y que nos escuchan. Exacto, por eso cuando han venido entrevistados son siempre ex, que alguna vez nos lo han preguntado por redes, que no es que nosotros queramos nada de los ex, pero bueno, como no pueden venir actuales, pues tiramos de lo que se puede y ya está, que no hay problema. Por eso. Y ahora se me viene a la cabeza un ex, Adai Mara, ¿qué tal? Debía estar liado. Aún tiene el tanteo, ¿eh? Pero oye. A ver, yo creo que la Huerta estará contenta con la temporada que han hecho. Me han hecho un temporadón. Así están en puestos de playoff, se han metido Y Sangare, que la tuvimos por aquí. A mí me gusta mucho. Minata. Buah, qué evolución, también, la tía. No le quita un rebote a nadie. Salió bastante mal de aquí también, ¿eh? Sí. Bueno, como no soy del club, me gusta igual. ¿No te fue directa a Leganés? Me parece que sí, ¿verdad? Sí, no lo sé. A mí me suena que sí. Me he rayado. En Liga Challenge, sí. Bueno, pues está haciendo unos numerazos. A ver, ya el año que estuvo aquí era muy jovencita, pero ya prometía, físicamente ya se le veía que era una bestia parda. Aquí se lesionó la rodilla. Bueno, creo que cuando se fue aún estaba convaleciente de la rodilla, Sí. puede ser. Sí, pero pidió salir, sí. Eso es. Pero está a un nivel exagerado. El que la trajo, o sea, el que estaba en ese momento en la dirección deportiva no era... Hostia, ¿cómo se apellida? José Descartín. Estaba Descartín entonces. Pues, bueno. ¿Tú dices Arbalejo? Sí. No, sí. No, estaba en la dirección deportiva. 2021 era Descartín. Qué buenos tiempos de Descartín. Sí. Bueno, y Mariona... La temporada que viene nos hace falta una 4, no sé. Mariona que está pocha, ¿eh? Sí. Está malita. Que descanse. Que mejor esta semana que la que viene. O sea, que bueno, que se recupere pronto. Ahora que empiezan a aparecer bajas de todos los equipos de Final Six, sí. Que descanse. Bajas importantísimas, ¿eh? Sí. En mi pueblo... Ojo. Miedo. En mi pueblo se llama Miedo. ¿El caso de Matt Bridge qué le pasa? Que había tenido algo en tenía un problema en el oído, se fue a operar y está peor. Y la sensibilidad del oído, no sé qué le ha pasado, pero que le... Sí que ha perdido sensibilidad en el oído. Y no puede coger aviones. Entonces, claro, está en Estados Unidos. Ah, vale. Por eso de que la iban a traer en barco. Claro. Y luego Black en Galata también. De Hormuz. Ahora lo entiendo. No des ideas que Fenerbahce es capaz de pagar un submarino de estos atómico. Si no puede ir por arriba, tampoco puede ir por abajo. Que venga en barco, en patinete de esos de la playa. Si hubiera sido jugadora de Mersin, no hubiera podido venir en una narcolancha de estas, pero... Y luego Brian Stewart, que ya está por Estambul, pero en realidad va a estar más días, primero en Salamanca jugando un amistoso y luego allá en Zaragoza. En Estambul va a estar 2-3 días, un par de tiritos. Lo del amistoso me ha dejado. Sí, hablando de narcolanchas y un par de tiritos, ya como ha dicho, como ha dicho Víctor, creo que has sido tú, que Fenerbahce, bueno, ha sido Perfumerías el que ha anunciado que va a haber un partido amistoso. ¿Fenerbahce viene a ganar la Euroliga o qué? Sí. Hostia, pero a mí me sorprende Avenida jugándose lo que se juega y todo. Un amistoso contra Fenerbahce, toma, en 3 semanas. Además, venga. ¿Cuánto dinero les habrán pagado al Lara? Sí, desde luego. Bueno, jugándose lo que se juega, quizá Avenida ya sepa que va a ser quinto. Entonces, a lo mejor, pues ya sabe que no va a estar a lo mejor entre los 4 primeros y dice, pues ¿para qué vamos a forzar? Porque además el partido o lo cobra de Fenerbahce por el amistoso, porque a los abonados es gratuito, Sí. decía hoy en un tuit, por lo tanto Buen detalle. no va a hacer taquilla. Sí, es muy buen detalle. No va a hacer taquilla, porque además abonados prácticamente es todo el pabellón, entonces pocas entradas puede llegar a vender.
Entonces, Si alguno tiene el martes en libre, que se básquet. vaya por allí a hacer un poco de scouting y le mando un mensaje a Cantero. El scouting en cuestión, tiros de Brian Stewart, balones a Briana. Ahora que Bueno, nos queda también- otro además. Podemos hacer un especial desde Salamanca. Salamanca. Eso es. En barco, vamos a ir en barco también. Venga. O en narcolancha. Remando al revés. Yo espero hay una jugada tonta en la que Vilaró, por ejemplo, llegue tarde a defender la entrada y ¡uy! Va, ¡Uy! Stewart. No le deseo ningún mal, pero No, pero Vilaró no lesiona nunca a nadie. No hace Las falta. típicas molestias que te duran una semana. Ya Una la semana y semana media. prácticamente. Por si acaso. 2 semanas mejor. Sí, uno que Falta que un no resfriado. por la tibia. Sí. Si hubiera, ¿Crees que- si hubiera Oye, estado Ana, Laura Ana. Gil todavía en Salamanca, de cojón iban a jugar ahí contra ella. De hecho, se comentaba Jairis, pero claro, han dicho no. Claro. Que entre Gil y tal, no. El Geir en el concha las pillan también. Ya verás qué risas cuando anuncien que Laura Gil viene a Zaragoza. Ya verás qué risas. Nos van a denunciar. No, Mira, si me había norcedas a Laura Gil para que le quemos hacer una entrevista, ya verás tú. haremos una, pero que solo sea uno que pregunta y ella que responde. Estarán Arruego y Laura Gil en el espacio Cinegia. Aquí montamos 3 un cámaras. Pero físicamente allí, los dos. Exacto. nadie más, además. Nadie pasa por detrás ni nada. Mira, yo opino como programas, Y Yana se tiene que ganar el contrato el año que viene si quiere estar en Euroliga. Así que un pisotón tonto y el año que viene de rojo. Nada grave, que no sea nada grave, No, que no les llamo no, nada, no. nada grave Pero- a nadie. No dijeron que les habíamos contagiado un mal de estos es de verdad. tripas hace Sí, como 2 años y medio. su Igual, época. igual han Sí. tenido un rencor que se lo pasen a Fenerbahce. Hombre, el año que pegaron al hermano de Íñiguez en la grada. ¿o? Sí. Sí. Qué tiempos. Qué tiempos. Pues, en fin, me voy a callar. Pensábamos que. Bueno, no voy a hacer nada. ¿Para qué? Hombre, me voy voy a acordar de Me ese voy a partido siempre. autocancelar. Imagínate lo que iba a soltar. Madre mía. Bueno, como decíamos, partido importante, ya no tanto por el resultado de más, sino por, joder, es que ganar a Leganés nos deja a una sola victoria. Creo que quedan 3 partidos, más el de Leganés 4, pero creo que quedarían 3 partidos, de los cuales solo tendríamos que ganar 1 para ser matemáticamente campeonas de liga regular. Y ojo que mañana Y Girona Girona tiene uno. que visitar Movistar ¿Y Girona? Estudiantes, que es un campo muy jorobado y va con Sí. 4 bajas. O sea que, ojito, Carter mañana fuera. estamos ya. Tienen Si también Girona la- mañana pierde y nosotras ganamos, Ya está. podríamos ya Ya está. ser campeonas, Sí. ¿verdad? Sí. Sí. O sea que Sí. mañana podríamos celebrarlo. ¿A qué hora juega Girona mañana? A la misma, a las 8. A la misma, A la creo. misma. O sea que podríamos ser campeonas mañana. Hombre, van con 4 bajas. Y Magariños es muy jorobado, ¿eh? Pues sí, sí. Que nos lo digan a nosotros, vaya. Sí. Yo no ganaré, pero yo. No sé si Yo- conviene, porque un ganar la liga regular se celebra. Sí. Aquí se celebra todo. Para una Como cosa que aquí Por se eso gane- celebra lo digo, todo. por eso lo digo, que es que la semana que viene hay no. Final Six. Cualquier cosa es buena. No, pero se saca la Claro. banderita de Welcome to Sí, sí. Euroleague Women. Sí, Claro. pero los- si ganas mañana también y pasa eso, a Ferrol, por ejemplo, un paro 3 que estén así más entre algodones pueden evitarse el viaje Total. largo. Ponemos el Pero- Gangnam Style un poco y nos vamos todos a casa y ya está. Hala. Si ganamos se celebra exactamente igual que la Supercopa. Hombre, Claro, eso sí demás, pero sin excederse. Claro. No hay que... La semana siguiente. Viaje a Ferrol, que por Llegan a cierto grandes. no se ha llenado, parece ser el avión, porque volvieron a repetirlo ayer y quedaban algunas plazas. Ujú. Claro, es que es un viaje, no sé cuántas horas de vuelo son, no será demasiado, es un vuelo como desde Zaragoza además. Pero claro, son 2 días, 2 noches de hotel, Sí, que- el vuelo. Claro. Sí, la verdad que lo de estar 2 días en Ferrol tampoco es lo más apetecible. Yo creo. Bueno, sí, claro, porque además vas en avión, entonces estás obligado a quedarte por allí. ¿Tienes Algunas algo? playas. o- Ferrol no es el sitio más bonito, se come bien en Ferrol, pero tampoco es el sitio más barco. bonito. ¿Tienes algo que contarnos de Ferrol, Alex? ¿Qué quieres? Di que No, pero Por si acaso, digo. ¿Tienes a alguien en Ferrol? ¿Alguien en tu vida es de Ferrol? no. Una ¿Alguien de Ferrol te ha experiencia. marcado? Dime que no, por favor. ¿Qué?
¿Alguien de Ferrol te ha marcado? Dime que no, por favor. No. Pero sí. No, pero sí. Te ha dicho lo que tú querías oír, pero sí. No, pero sí. Vale, pues ya está. Me quedo tranquilo. Ya está. Ya puedo dormir. Alex. Ay, sí. Madre mía. Bueno, que total, hora y 10 minutos y aquí estamos. Que no hemos Estamos hablado desvariando ya, aún ni de segunda FEB ni de la U22. Y tenemos a Mateo por aquí ya. Os propongo una cosa por aquí. Que es verdad que de la U22 llevamos ya varios programas sin hablar. Os propongo pasar el vídeo de Luis. Finalizamos ya Casamón femenino, si os parece. Ponemos el vídeo de Luis, resumen del último partido, de su visión del partido. Y entramos con la U22, que pase Mateo y os quedéis por aquí los que queréis para hablar del U22 y luego ya enganchamos directamente con el segunda FEB. ¿Os parece? Ok. Venga, Pues fenomenal. hasta mañana. Adiós, Mara. Un Adiós. beso. Dale un beso a Pablo. tu sobrino Adai. Mara. Chao. El líder también sabe enfadarse. Las chicas del Casademón ganaron 59-84 en Vitoria al Araski y dejaron una sensación muy seria. Este equipo no solo sabe jugar bien, también sabe morder cuando viene de un golpe. Después de una decepción siempre hay dos caminos. Uno es quedarse dándole vueltas a lo que pudo ser. El otro salir a la pista con cara de pocos amigos y recordar que la temporada no se acaba porque una copa te deje tocado. El Casademón Zaragoza eligió el segundo. Ganó 59-84 al Araski. Reforzó su liderato y aprovechó además la derrota del Spar Girona para abrir más hueco arriba. Y sinceramente eso también dice bastante del carácter de este equipo. Porque el partido empezó mal, no regular, mal. Araski salió con más ritmo, más chispa y más intención. El Casademón parecía seguir medio atrapado en la resaca de Tarragona, perdiendo balones, llegando tarde, jugando con esa cara extraña de los días en los que todavía no has decidido si ya has pasado página. El 20-18 del primer cuarto incluso se queda corto para el mal rato inicial. Cantero tuvo que parar el partido muy pronto porque la cosa pintaba fea. Pero ahí es donde este equipo vuelve a parecerme de verdad un equipo grande. Porque no necesitó hacerse la víctima, ni buscar excusas, ni esperar a que el rival bajara. Se puso serio, empezó a defender mejor, cerró el rebote, metió más manos, encontró apoyo, a Bancolea, a Leite, a Huelle, y fue inclinando el partido poco a poco hasta dejar claro quién mandaba. Al descanso ya iba 31-38, y a partir de ahí la sensación dejó de ser de una tarde complicada para convertirse en la de un líder que se había cansado de tonterías. A mí lo que más me gustó fue precisamente eso, el cambio de tono. No fue una victoria de inspiración repentina, ni una de esas tardes en las que te entra todo y el rival se cae solo. Fue una victoria de subir la dureza, de ir apretando poco a poco hasta asfixiar el partido. El Casademón pasó de empezar dormido a acabar pasando por encima, y en abril, con todo lo que viene por delante, esa capacidad me parece oro puro. Luego llegó el tercer cuarto, y ahí ya se terminó la historia. Araski amagó con ponerse cerca, pero Zaragoza respondió con autoridad. Volvió a estirar la diferencia y entró en el último cuarto con el encuentro muy de cara. No hubo susto final, no hubo concesiones, no hubo relajación. Hubo un equipo que entendió perfectamente que no le bastaba con ganar, tenía que salir reforzado, y salió. También me gusta mucho que este tipo de partidos no dependan de una sola jugadora. Mawili acabó con 15 puntos, pues Jovan Colé volvió a aparecer con fuerza. El Leite sumó desde pronto y el juego interior volvió a tener peso. Eso hace que el Casademón dé una sensación muy potente, la de un equipo que tiene recursos de sobra para corregir un mal rato sin perder la cabeza. No necesita una heroína para sobrevivir, tiene estructura, tiene banquillo y tiene colmillo. Y esa es la lectura que más me apetece hacer como aficionado. La copa dolió, claro que dolió, pero este equipo no se quedó revolcándose en la decepción. Salió a jugar un partido incómodo, empezó fatal y ahora sí lo convirtió en una paliza. Eso no borra lo anterior, pero sí confirma algo importante, el Casademón Zaragoza femenino sigue teniendo cabeza de líder, y no de un líder amable, de esos que cae bien y juegan bonito, también de líder con mala leche competitiva, de los que no se permiten dos tropiezos seguidos porque saben perfectamente lo que se están jugando. Por eso este 59-84 me parece más valioso de lo que puede parecer desde fuera. No fue solo otra victoria, fue una reacción, fue una manera de decir que Zaragoza sigue muy vivo, muy arriba y con ganas de seguir mandando. Y en una temporada tan exigente como esta, a veces no hay mejor noticia que esa, comprobar que el líder también sabe enfadarse. Gracias, Luis. Los resúmenes de Luis, siempre tan interesantes. Y ahora, momento para hablar del U22. Empezamos con el U22, que hacía ya días que no comentábamos nada del U22. Victoria el otro día contra el Real Madrid, nada más y nada menos. Bueno, y además con un premio tremendo, porque ese 63-55 contra el Real Madrid nos mete directamente ya en la Final Six de la U22. ¿Cómo veis? ¿Cómo visteis el partido? Y
¿Y cómo veis, Mateo? ¿Qué tal? Buenas noches, ya que estás por aquí. Vamos a empezar hablando del U22, pero a ti sé que te gusta la liga, nuestra liga universitaria. Va algún cero menos de gente que a Estados Unidos. Antes decíamos que a la final de la NCAA hubo 7.720 espectadores. Casi parecido, con algún cero menos. En Zaragoza creo que estuvieron 720, así que unos 70.000 menos, pero bueno, por algo se empieza. No, un partido interesante el de Casa de Mon contra Madrid, por allá de bromas. Ganó Casa de Mon y nos en la Final Six. ¿Cómo visteis el partido y qué esperáis de esta primera Final Six de la U22? Bueno, o sea, la primera parte estuvieron, que ya es, porque yo creo que iban un poco cagadillos después de la derrota contra Juventud, que fue bastante durilla, porque hicieron bastante buen partido al principio y luego palmaron. Y luego ya en el tercer cuarto es verdad que metieron otra marcha y sí que se fueron por delante. O sea que bueno, bien. Sí, yo creo que bueno, es lo que dice Aldara, se iba con ese miedo de la derrota de Badalona, que es verdad que en Badalona faltaban nombres que sí que estuvieron contra el Madrid, o sea, Yusuf, Traoré y Rubén Valero, que son, pues bueno, es verdad que a Yusuf lo tenemos más visto porque ha estado en rotación con el primer equipo y demás, y Rubén, si miras números, miras estadísticas, no es una persona que tenga grandes números en el papel, pero no sé si es por veteranía o por saber estar en pista, pero contra el Madrid se notó atrás y eso es un plus contra un Madrid que vino con todo. O sea, estaba Izan Almansa, estaban los jugadores buenos que quizá no han disputado todos los partidos con el Sub-22 y aún así se les plantó cara y se les remontó un parcial en el segundo cuarto que comenzó siendo de 3-17, me parece que fue, o 3-15, y se va al descanso creo que 2 abajo y en la segunda parte se reacciona. Con lo cual las sensaciones yo creo que son buenas contra un equipo como el Madrid, que había perdido un solo partido hasta el momento, en esta segunda fase. Y veremos ahora la Final Six en si alguien se acuerda de cómo iba el sistema de competición, porque yo con tanto videíto y tanto color, pues ya tengo una idea. Creo que lo conseguí entender, pero es rarísimo. ¿Y sabes contra quién tocaría? No, o sea, los dos primeros del grupo A pasan directamente a semis, creo. Vale. Luego, el tercer y cuarto del grupo A juegan cuartos y entonces, creo, el quinto y el quinto creo que es... Bueno, no sé si el quinto y el sexto y el primero y el segundo del A y el B juegan contra ellos para meterse. Creo, o algo así, pero es que es rarísimo. O sea, es una fumada. Bueno, ahora mismo, tercero y cuarto del otro grupo son Unicaja y Bilbao Basket. No sé si nos veríamos contra ellos, pero bueno, de todos modos, si están en el grupo B, en principio se presupone que el nivel es menor. Pero bueno, yo creo que como balance, aunque quede todavía un partido, como balance del proyecto que ha hecho Casa de Mon, más allá de si nos gusta o no la competición o la idea de competición, yo creo que es bueno. O sea, te has quedado en el grupo de los buenos, en ese grupo A, solo por detrás de Barça y Real Madrid. Y yo, al que más he visto superior sí que ha sido el Barça. Porque será que sí que yo lo he visto como un poco más por encima. Pero contra el Madrid sí que se ha plantado cara en la primera fase también. O sea que bueno. Sí. De hecho, eso que quedas por debajo, pero ganas al Madrid en la primera fase y ganas al Madrid en la segunda. Y os pregunto, yo he visto pocos partidos de la U22, pero ¿creéis que la U22 ha cumplido el objetivo de que sea una liga no profesional, evidentemente, porque no están en ese... No, desconozco si cobran o no cobran, y no sé, vamos a suponer que si cobran no sean cantidades suficientes como para vivir de esto, quiero pensar, ojalá que no, pero bueno... Hombre, no creo que Izan Almansa cobre 500 euros. No creo, bueno, es verdad que hay jugadores bien, jugadores que puede que sí, hombre, y jugadores más vinculados con el ACB, en nuestro caso, por ejemplo, Traoré y demás, pues es evidente que... A JBL igual. Bueno, pero bueno, con independencia de salarios y demás, ¿creéis que esta Liga U22 ha mejorado lo que al principio de temporada hablábamos que podría ser el equivalente en los mayores, que quizá fuera una especie de Plata, algo así entre primera y segunda FEP, donde estos jugadores hasta ahora tenían
el paso, es decir, pasaban a segunda FEP, algunos a primera y luego ya los que podían dar el paso adelante pasaban a CB. Yo me aventuro a darte una primera respuesta. A ver, yo para mí no ha cumplido expectativas iniciales en cuanto a que parecía que iba a ser la proyección de muchos jugadores, ¿no? de la U22 en los primeros equipos. Al principio quizás había demasiado desánimo, ¿no? Porque bueno, daba la sensación de que iba a ser una liga sin trascendencia, ¿no? en los equipos de ACB. Pero bueno, luego una vez que ya ha ido evolucionando la liga, yo creo que sí que va teniendo algo de todo aquello, ¿eh? Porque al final Casademont, por ejemplo, ha tenido momentos en los que ha tenido que subir a esos jugadores. Si esos jugadores no los tienes en una liga U22, no los puedes meter, porque por mucho que te empeñes los puedes ceder, pero entonces ya no entrenan con el primer equipo, no ayudan. Has tenido un Traoré que aún ha disputado minutos, y no solo Traoré, sino alguno más también, ¿no? Entonces, miras también, ayer, pues, o sea, ayer no, el domingo, pues está convocado Kusturica, que es un jugador con mucha proyección. Real Madrid también tiene jugadores que los van metiendo en rotaciones, que juegan pocos minutos, totalmente de acuerdo. Pero bueno, luego está lo que no se ve, ¿no? Yo doy por hecho que son jugadores que muchos de ellos están entrenando con los primeros equipos. Por lo tanto, por lo menos les das una mínima continuación en ese salto tan grande que hay desde que abandonan su etapa junior hasta que empiezan a ser profesionales, y que de alguna manera pues el club se beneficia de ello también. Bueno, no juegan muchos minutos, pero por lo menos están ahí, ¿no? Vinculados. Yo es la parte positiva que les saco. O sea, que tú crees que el objetivo de la U22 está cubierto. No al 100%, ni mucho menos. Pero tendría que haber más nivel posiblemente, pero no me parece mala idea. Al final hay mucho detractor, a mí no me parece tan mala idea. Porque es que si no hay un gap ahí entre la financiación de etapa de junior hasta poder debutar, salvo aquellos que sean superfiguras, y lo hemos vivido aquí, ¿no? En el fondo, Langarita también se va un poco, yo creo que ya desanimado 100% por todas estas situaciones, ¿no? Si Langarita hubiese tenido estas posibilidades en temporadas anteriores, posiblemente habría disputado de más minutos. Bueno, pero Langarita se va porque tampoco quiere irse cedido a un Leporo. Bien. Donde lo hizo muy bien en Oviedo, por ejemplo. Claro, pero bueno, al final cada uno tiene sus aspiraciones, ¿no? Claro. No sé. Pero bueno, por lo menos yo creo que tienen que jugar. O sea, sí o sí, un jugador con menos de 22 años o 22 tiene que jugar. Si no juega, difícilmente va a evolucionar. Y luego además estás vinculado con el primer equipo y puedes tener la posibilidad de disfrutar minutos. Bueno, pues ahí los tienes. Y han pasado unos cuantos por el primer equipo. Minutos no ha habido muchos, eso es una realidad. Pero bueno. Yo coincido con Willy en cuanto al cubrir esa etapa de los 18 a los 22. Quiero decir que eso, no sé si era el objetivo de la Liga U cuando se crea. En ese caso sí. También es verdad que hay jugadores que podrían estar jugando en un equipo aragonés de tercera FEP, de segunda FEP, podría ser. Es verdad que te pierdes toda esa estructura profesional que tiene el estar en los equipos del grupo A, porque habría que ver también cómo es la estructura que tienen los equipos del Grupo B, que no sé cómo seguirán. No sé cuántos del Grupo B han llegado a estar en el primer equipo. En el Grupo A sí que es verdad que Barça, Madrid, Casademont, Burgos Juventud incluso. También. Girona creo que también tuvo un par, creo que sí que han... Pero yo creo que en cuanto a preparación para el baloncesto profesional, yo no lo veo tan claro. O sea, al final es una liga más de formación y son chavalitos jugando contra chavalitos. Y entonces no te encuentras al pívot veterano de turno, que aquellos que han jugado o que han visto muy de cerca las ligas, las terceras FEPs y segundas FEP, pues tienes 18 años, te toca jugar contra un Edu Gatell y te pega 2 viajes y ya sabes que al siguiente partido esos 2 viajes no te los van a pegar, ¿no? Y aquí estás jugando pues contra un Ousmane Diarra, el Real Madrid, que sí, que es muy grande y es muy alto, pero es un chaval y no tiene esas cosas de veterano. No sé, a mí yo creo que obviamente en cuanto al baloncesto aragonés, lo que contamos de baloncesto aragonés, pues el no tener un Leporo hace que la Liga U sea atractiva, porque los jugadores se tienen que ir a CBZ o Peñas, que el nivel pues es menor, es una LEP Plata, una segunda FEP, que bueno, que es justita para si quieres dar ese salto
después a una ACB. Te permite estar en el radar todo el rato, porque desde luego otra cosa no. Pero para ser una liga vinculada a la federación, en cuanto a comunicación, le ha dado 1000 vueltas a cualquier liga de la federación. Sí. Y en ese caso sí. Para formación de los chavales, pues hombre, yo qué sé. Yo cuando se le acabe la edad por ejemplo, y lo repito ahora, y sé que he dicho que es importante, pero a Rubén Valero para estar en la sub-22, pues como no haya un equipo en segunda FEP de Aragón que confíe en él o alguna cosa similar, no lo veo jugando en un Leporo. De hecho, por Moreno ejemplo. acaba este año. O Moreno, por ejemplo. No lo veo en un Leporo que no sea de Aragón, que confíe en un jugador como él para darle minutos y que él pueda disfrutar de esa formación. No lo sé. Bueno, por eso mismo, que bueno que nos dejan de ser unos años en los cuales por lo menos los tienes jugando a un buen nivel y que siguen entrenando con el primer equipo unos cuantos de ellos e incluso, bueno, juegan algún minuto. Es que si no, el plan B es muy difícil. Sí, bueno, yo lo he vivido de cerca con mi hermano y es complicado, pero bueno, claro. A ver, yo qué sé. Y esto para los clubes como tal tampoco me parece, quiero decir, para un equipo que sí que tenga un buen equipo sub-22 como puede ser Casa de Mon, que pueda meter a 1 o 2 chavales de vez en cuando al primer equipo, vale, pero es una liga así que, ¿qué pasa si desciendes? Que te quedas sin equipo en la sub-22, que no se sabe nada de qué puede pasar. Y también para los equipos de las ligas FEP es una putada como una catedral. Porque supongo que también eso fue lo que decías antes tú, Ramón, de curtirte contra un Educatel, pues no lo tienes. Y tampoco también para los equipos luego, imagínate, un equipo de segunda FEP que quiere fichar a un jugador de la sub-22 tampoco tiene la referencia de cómo puede jugar en situaciones contra temas veterana, de cuál es el nivel real que se han podido enfrentar, porque entre lo que es un Madrid y Barça y lo que es un equipo que hemos visto aquí como Unicaja en la primera fase o algo del estilo, Sí. Es una diferencia muy grande, no sabes, tienes esa incógnita de cómo va a llegar. Y luego teniendo en cuenta de cuántos llegan a CB, esto por ejemplo Mateo que ha tenido más vinculación cercana con el semiprofesionalismo en cuanto a Huesca y demás, porque ahora mismo la segunda FEP pues es lo que es, pero claro, los jugadores que llegan de los primeros equipos a ACB son contados. O sea, yo recuerdo el Barça de Luis Costa, el que está ahora en Granada, que es el de la generación de mi hermano, y es del que puedo hablar porque es el que conocí, es que llegó él, porque Pauli es un año menos, llegó él solo del Barça, un Barça que fue 3 veces campeón de España, jugó la Europe Youth no sé qué historias y lo ganó todo. Llegó uno. El resto, algunos tuvo el Leporo y la mayoría en plata. Alguno aún ronda por la tercera FEP. Yo qué sé, aquí en Zaragoza hemos tenido a Raúl Lobaco, que salió cedido en cuanto cumplió 18, se fue a Pardiñas, estuvo en Lleida, de hecho estuvo en el club en el que estaba yo trabajando, estuvo en Ponferrada, estuvo en tal, y ahora está en Oviedo en primera FEP con un papel pues importante. Entonces, no sé hasta qué punto es mejor esta Liga Sub-22 que el que los chavales se vayan a bregar a competiciones ya pues con gente profesional o gente que está de vuelta, gente que quiere competir, que quiere ganarse un puesto en ligas profesionales y que tiene que picar piedra como un mamón porque ha nacido en Galicia y no hay ningún equipo gallego que esté en la élite, por ejemplo, ¿no? Me lo invento porque sí que hay, está el Breogán por aquí en la liga, pero bueno, no sé qué equipo está en la Sub-22. No sé. En Galicia es verdad que parece que va a haber el año que viene otro más en ACB. Están con 5 veces de margen sobre el tercero y los 2 primeros son gallegos. Y que parece que entiendo que es más barato tener un equipo de la U22 como equipo vinculado para equipos de ACB, quitando Madrid y Barça, Unicaja igual, pero para el resto nos sale mucho más barato tener un vinculado de la U22 que tener un Leporo. Un Leporo maneja ya presupuesto. O si quieres un Le Plata en zona media alta, un Peñas Huesca o un CBZ. Sí, a ver, al final se han ido casi todos. Menos Baskonia, que sigue en tercera FEB y no sé quiénes son los otros, Andorra. Claro, es caro, mantener un equipo en Le Plata, esto Mateo lo puede decir, o en Leporo es muy caro. Es
muy caro mantener equipos ahí. Y si no tienes aspiración de ascenso a ACB en ningún caso, porque ya tienes el ACB y es simplemente tu equipo de cantera, hostia, cuidado, que es una pasta y claro, es una inversión para el día de mañana, pero claro. No caigamos tampoco en esa, que es el discurso que teníamos con el femenino. El Casademón ha hecho inversión. Es decir, mantienes a Traoré, tienes a Savkov, Sí. Matilla Lukic algo ganará Sí, también. Es decir, tienes jugadores ahí que estás dejando dinero. Me en la aún te has traído estructura. gente de fuera. Claro, y La tienes- mayoría no son de la cantera. Tienes Por a eso. jugadores ahí muy buenos. Es decir, Sí. estás tercero, pero estás tercero porque has invertido en el proyecto, has creído en el proyecto, entiendo, y has invertido, pero hay una inversión que seguramente no ha hecho. Pues Badalona, por ejemplo, tiene casi todos los chavales, creo que es menos 2, son todos de allí y todos muy jóvenes. Mm. No, pero también es verdad que es el primera vez que dentro de 4 años, si esta liga se mantiene, probablemente Casademón, como el resto de los equipos, habrá tenido ya jugadores que ahora mismo son todavía muy jóvenes y tienen 14 años, pero dentro de 4 años estos chavales pues ya pueden empezar a jugar en la U22. Bueno, si alguien quiere decir algo más de los 22, que lo diga ya, y si no, Mateo, hablamos de Huesca, aunque hay, quitando el tercer cuarto y el último cuarto, un poco más que contar ahí. Total. Bueno, yo por comentar de la Liga U22, yo es que en la Liga U22 veo como dos grupos de jugadores muy marcados. La mayoría de la liga o de los equipos, sobre todo los más competitivos, juegan con jugadores que son juniors, realmente. A esos jugadores esta liga les viene muy bien, porque para jugar en la Junior de Aragón o en la Junior de Cataluña, aunque hay buen nivel, pues juegas en la U22 y mira, perfecto, aparte de los torneos. Pero luego hay otro grupo de jugadores que sí que son más a los que se dice que se les ha creado esta liga, a los que ya han cumplido 18 y están entre 18 y 22. Ahí yo veo algunos, como Traoré, por ejemplo, que yo no veo el sentido a que estén aquí, o Izan Almansa, porque me parece una liga que no les beneficia ni les va a mejorar absolutamente nada en su juego. Son jugadores que están para otra cosa. O sea, Traoré el año pasado fue el MVP de las finales de ascenso a la de Boro y ha estado este año jugando en la U22. No sé, no entiendo muy bien esa decisión. Y luego hay otros jugadores que sí que están en ese rango de 18 a 22 que sí que no son de este nivel de Traoré, son más bajos, que sí que les viene bien, pero que son jugadores que cuando acabe este rango no sé a dónde va a ir su carrera. Yo incluso, por ejemplo, a jugadores como Alex Moreno, yo no sé si Alex Moreno jugaría en la Le Plata, en plan muchos minutos, ¿sabes? Es que lo de Tengo Alex dudas, Moreno es un la poco verdad. raro. Tengo El bastantes año dudas. pasado, mucho con el primer equipo, este año no ha estado nada. No sé, un poco raro. Por eso, entonces, son jugadores que igual algunos juegan a la Le Plata, pero tampoco tienen un garantizado puesto, entonces volverán a la EVA, entonces no sé. Me parece que es una liga que le viene bien. A los que mejor les viene son a los juniors que hay aquí, que son la mayoría de los jugadores de la liga, por otro lado. Sí. O sea que, pues sí, está claro que el reparto de premio, digamos, es desigual, ¿no? Dentro de una plantilla, pues porque, bueno, pues vas a tener todo tipo de jugadores. Pero sí que yo creo que hay una masa ahí de chavales que pueden optar a estar con el primer equipo. Si eso mismo, por ejemplo, lo tuviésemos en femenino, el caso de Casademón, vale, estoy de acuerdo que el femenino, por ejemplo, tiene una plantilla muy larga, normalmente no necesitaría meter gente nueva para ayudar, pero hay otros equipos por ahí que tienen unas plantillas de 7, 8 jugadoras y el resto, pues meter a quien pueden. Entonces, hay situaciones y hay casos en los que yo creo que sí que puede ayudar tanto al club como a algunos jugadores. A todos no les encaja, eso está claro. El caso que comentas de Traoré, pues parece obvio que es un tío que podría tener más proyección, ¿no? Que juega en un U22. Pero bueno, por contra también ha seguido vinculado en el primer equipo y ha estado, estoy seguro que está en todos los entrenamientos y ha viajado con el equipo. Minutos no ha disputado de muchos, pero bueno, aún ha jugado en Europa, algunos partidos. Bueno. Sí, de hecho, Traoré hubo muchos partidos en los que no estuvo con la U22. Pues tengo que decir que es que son como casos distintos, ¿no? Terminas la etapa de junior, ¿por dónde voy? No, pero fijaros, por ejemplo, el caso de Dani Muñoz, que llegó a estar en ACB también y ahora, sin embargo, está en CBZ y tampoco es que tenga un papel especialmente importante en CBZ. Bueno. Y eso que
CBZ juega, pero es verdad que tiene una plantilla muy corta, CBZ también. Estoy viendo el chat, veo que Comin ha dicho que la U22 le da 1000 vueltas a la segunda, que no tiene ningún interés. Yo la verdad que no puedo estar más en desacuerdo. O sea, sí que puede haber algún Traore y demás que tenga un nivel mucho mayor que la segunda FEP, pero... A mí me gusta más la segunda FEP que la U22. A mí también. Indiscutiblemente. Al fin y al cabo son clubes que están ahí porque lo merecen y demás. La U22 pues es una categoría, en principio, de formación. Y luego el tipo de juego. La U22 es mucho me mayor. canso de verla, de verdad. O sea, es un juego muy rápido, muy Sí. correpista, muy tal. La Les Plata, joder, hay jugadores en Les Plata que ahora mismo están jugando, vale, no están en su mejor momento, pero que es que han estado en ACB. Es que aquí en Zaragoza, por ejemplo, puedes ver a Alvarado jugar y Alvarado tiene una calidad tremenda. De hecho, el máximo asistente de toda la historia de la liga, de tal. Pues es que son jugadores. Patel, por ejemplo. Sí que hay jugadores con muchísima calidad. Es como una... Yo creo que todos los equipos de la Liga U22 descenderían en la segunda fase. Sin duda. Sí, serían mal, desde luego. El único que lo lucharía yo creo que sería el Barça, pero lucharlo yo creo que descendería también. Pero si compararlas es un error porque sí, es que no tiene nada que ver. Es lo que decimos porque una es de formación y la otra son clubes con objetivo. Decir Decir que la segunda FEP, como dice ahora, es una tercera con 2 extranjeros, es que no has visto tercera, porque la tercera también tiene extranjeros. Entonces, pero bueno, que es igual, que es que no hay que compararlas porque lo que decimos es formación, son chavales que lo que quieren es que les vean y es lo que están haciendo. La otra, pues como el Huesca y como el CBZ, están luchando por conseguir ahora mismo un playoff los dos y luchar por subir a la primera FEP. Y veremos entonces si hay es verdad que son 2 clubes que, pues bueno, en relaciones con Casa de Mon no sé cómo lo tienen, pero tener 2 aragoneses en primera FEP igual te da también la posibilidad de tener jugadores cerca y no sé si tener una vinculación, porque les permite ir y volver. Pero bueno, las relaciones no sé cómo están, la verdad. Pero bueno, podemos hablar ya de la segunda FEP si queréis. Venga, Mateo, dale. Yo me voy. ¿Te vas? Sí, bueno. Ya toca. A cenar, Aldara. Un beso grande. Chao. Bueno, pues nada, la segunda FEP seguimos con nuestra racha triunfal, vamos. O sea, otro partido perdido. Esta vez contra Salou en un partido que se antojaba una buena oportunidad, aunque ya dijimos la semana pasada que tampoco había que alzar las campanas al vuelo, porque al fin y al cabo estas ligas son complicadas y bueno, estos equipos ya Salou nos plantó cara en la ida y en la vuelta pues venimos en muy mala dinámica, la verdad. Yo creo que el equipo se le nota tocado de esta racha, sobre todo se le vio en este último partido. No encontramos buen juego en ningún momento. Yo creo que durante todo el partido se vio que probablemente lo íbamos a perder. Y incluso, mírate, Knowles, que estuvo el año pasado, pues fue el mejor de Salou también. Incluso el pobre Knowles, que también el año pasado cuando estaba aquí me decía que estaba ya cascadísimo en las rodillas y todo, pero vamos, le dio para hacer un último servicio al tío. La ley del ex nos está matando esta temporada también. Sí. Y joder, con Salou, prácticamente descendidos y los 2 partidos que han ganado de los últimos 10 a CBZ y a Huesca. Han sabido dónde rascar los tíos. Bueno, es que Salou es un equipo de estos que ahora ya que están descendidos y juegan sin ya ninguna presión de nada, pues mira, les sale un buen partido, ¿no? Pues juegan relajados. La verdad es que hicieron un buen partido en Huesca. Yo creo que ganaron merecidamente, fueron mejores que el Peñas, la verdad. El resultado es apretado, porque ellos nunca estuvieron mucho por delante ni nada, pero yo creo que en líneas generales fueron mejores. Sí. Nosotros no estuvimos bien en nada. Yo creo que salvo Pedro López San Vicente. No estoy de acuerdo contigo, no fueron mejores, fueron menos peores. Exactamente, eso también es una buena definición. Sí, la verdad es que el partido no fue el partido del siglo, ¿eh? Tía, sí. Vaya partido difícil de ver. Sí. Poco acierto, sí, poco, la verdad. Bueno, fue mal partido. Esos partidos también hay que ganarlos, porque además sí. Próximo rival del Peñas, Bisbal Basket,
También es verdad que el Bilbao Basket no viene en su mejor momento, pero noveno se va a jugar también el acceso a los playoffs. Sí, la verdad es que a mí me parece increíble que este equipo esté allí, porque me parecían de los más flojos al principio de la temporada, sinceramente. O sea, los vi jugar un par de veces, creo que fue en Copa al principio, y me parecieron muy flojos, pero la verdad es que, mírate, pues han debido hacer buen grupo, han debido seguir un ritmo constante. La verdad es que ya lo dijo estuve precisamente en la rueda de prensa en el partido, ahora me acuerdo, de la Copa, y el entrenador lo dijo que lo suyo era una carrera de fondo, que lo que había era lo que había y que iban a correr con eso. Y mírate, pues así ha sido, la verdad, porque ahí están luchando. O sea que hay que ir a jugar a jugar un partido al 100% para ganar en campo de Bisbal e intentar buscar esa victoria que ya a ver si nos medio certifica ya los playoffs. Es que, ojo, que una derrota del Peñas Huesca le dejaría. Es verdad que CBZ tiene un partido muy complicado contra el Albacete Basket, tercer clasificado y en un. Bueno. Vienen de perder. Está haciendo muy buen juego el Albacete Basket. Pero le dejaría una situación complicada porque pondría a Bisbal con 11, CBZ 11, Peñas Huesca 12. Y quedaría el último partido, porque quedan 2 partidos, la jornada 25 y la jornada 26, y quedaría el último partido para la jornada 26, ¿no? Eso es. Sí, que no sé contra quién queda. ¿Contra quién queda el Mataró, ¿no? La última no es Mataró. No lo sé, no lo tengo ahora yo en el play, ¿cómo se llame? Me parece que es Mataró el último. CBZ Benicarlo. ¿Y dónde está ahora? Aquí lo veo, Huesca La Magia, Mataró. 18 del 4 a las 8. Bueno, todos los partidos son a las 8. 8 horario unificado. Sí. Sí. Claro. Bueno, está bien acabar con Mataró, la verdad. Sí, bueno, necesitamos una victoria final, no está mal, la verdad. No lo digas tan alto, Sí, no, yo ya no digo en alto nada, pero bueno, la verdad es que si llegásemos necesitados, ¿no? Pues puestos a elegir un equipo, pues mírate, se ha tocado Mataró, pues ni tan mal. Mataró que Castellón, sí. Exactamente. Mateo, si por lo que fuera se lía, se pierde lo que queda, no se entra en playoff, aun teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, de lesiones, la marcha del entrenador, tú, desde la afición, la temporada es un fiasco. ¿Crees que se entenderá lo que ha pasado este año? Hombre, yo creo que si acabásemos ahora pues siguiendo esta racha de derrotas y quedándonos fuera incluso del playoff y todo, yo creo que incluso se podría calificar que sí. O sea, yo creo que el grueso de la temporada viene dado por sobre todo las lesiones, me parece que ha sido lo más grave, y luego, bueno, también la salida de Rafa, pero eso son cosas que te pueden pasar en los mercados también. Entonces, bueno, es influyente, pero se puede entender más. Pero lo que digo, al final si acabamos con esta racha tan larga de derrotas, sí que sería un fiasco porque, hombre, el equipo ha sido mermado, pero sí que es verdad que llevamos una racha muy mala y además el juego no mejora para nada, incluso se podría decir que vamos cada vez a peor. La verdad, hay ciertas áreas en el juego, sobre todo por dentro, que tenemos problemas graves y que no los subsanamos. Entonces yo creo que se podría considerar que sí. No un fracaso catastrófico, pero sí que acabas con decepción aparte de las consecuencias, o sea, aparte de las... Es jodido, es que el año pasado jugaron la final, tío. Sí. Y además habíamos empezado muy bien. Sí. O sea, bueno, es que de hecho no sé si ya lo hemos hecho, si hacemos una victoria más, es el récord de victorias el de plata. Pero, o sea, porque se ha quedado es muy agridulce por muchas razones. O sea, Peñas, el récord sería 13. Creo que sí. Es que creo que no sé si ya lo tenemos o es si ganamos una más lo tenemos ya. Pero el año pasado nosotros entramos al playoff, o sea, fuimos de menos a más en la temporada, claramente. Fue un tiro al final y de allí pues llegamos practicando el mejor juego de la temporada. Pero creo que sí que es el récord.
y de no haber tenido las lesiones, de haber tenido el roster inicial toda la temporada, ya sin contarle el tema de Atiki y todo, de haber tenido el roster inicial, yo creo que hubiéramos estado muy arriba en este grupo, pero muy arriba. El año pasado, yo por lo que veo aquí, en el grupo oeste fueron 14, o sea, 2 menos. 2 menos. O sea, les Sí, quedan 2. estamos al lado. Y el cambio, ahora que lo veo yo que no me acordaba de esto, claro, el cambio de grupo igual influye o qué. O sea, es verdad que los desplazamientos eran un mierdón, hablando en plata, irte a Algeciras, Sí, a total. Ponferrada y demás, pero igual el nivel de los equipos... No lo sé, la verdad, no sabría decirte porque sí que es verdad que también estaba el Caja 84 de Sevilla, que al final estos tíos están haciendo una buena temporada en el otro lado. Estaba Córdoba, que también se decía que querían hacer un equipo interesante. No sé, la verdad es que... En Claro, la Liga sí, es que... Oeste, Córdoba va segundo, pero fíjate, a Cáceres, que estuvo también en las finales, que jugó, que le ganó Peñas Huesca, pero Cáceres Patrimonio de la Humanidad este año no está ni siquiera en playoff. Además está regular, con 2 derrotas seguidas. Es que yo creo que Cáceres... Sí, yo creo que Cáceres debieron de hacer un all-in el año pasado porque descendieron de Leboro y la verdad es que hicieron un equipo muy veterano de gente que le debían de estar pagando un dinero, la verdad. Y al final de la temporada me acuerdo que llegaron fundidos, o sea, llegaron a la eliminatoria contra el Peñas en playoff que estaban fundidos, literal, y perdieron porque corrimos más, literalmente, durante toda la eliminatoria. Entonces, yo creo que se debieron de fundir buen dinero y este año les afecta al presupuesto, porque debieron de hacer un all-in el año pasado. Me da la sensación por la plantilla que tenía. Además, el año pasado quedaron, si no me equivoco, primeros de su grupo, que perdieron el playoff este de primeros de grupo contra el equipo de... Sí, es verdad, sí, cierto. Sí. Willy, Ramón, Alex, lo que queráis, quien quiera. ¿Algo de CBZ? Vaya partido de CBZ. Tampoco hay... Bueno, Mateo, tú también, si quieres puedes hablar. Pero vaya partido de CBZ, sin ninguna oportunidad de ningún tipo. Bueno, pues es que al final son equipos que hay diferencia y luego aparte yo creo que hay desplazamientos que no resultan nada fácil. Entonces, bueno, pues CBZ está claro que está siendo un año de pagar ciertas cosas que trae el debutar en una categoría, ¿no? Y la clave la va a tener el próximo día aquí contra Albacete. Yo creo que en casa del CBZ, como que la gran mayoría de los equipos de segunda FEB suele cambiar bastante la versión de juego. La intensidad, yo creo que podemos ver un CBZ muy distinto, ¿no? El calendario ha querido que los 2 últimos partidos de CBZ sean en casa y eso le va a favorecer. Es verdad que el primero de ellos contra el Albacete Basket no va a ser nada fácil. Es verdad que Albacete prácticamente lo tiene ya todo esto porque no va a coger al segundo ni creo que vaya a quedarse cuarto. O sea, Albacete creo que va a ser tercero y lleva toda la liga prácticamente el tercer puesto. Así que igual están ya más pensando en los playoffs que en otra cosa y en reservar jugadores, no lo sé, como que estarán pensando. Bueno, y que yo me imagino que esta gente igual hasta viajan en el día, seguramente, ¿no? Entonces, claro, o sea, vete... No, pues Albacete es viaje largo, ¿eh? Yo Claro, que voy a Albacete de vez en cuando, que tengo familia, son 4 horas y media, ¿eh? Que te metes en autobús, un viaje mejor de 6 horas parando a comer más. Entonces, bueno, y luego vuélvete. Bueno. Yo cuando estaba en el Plata íbamos y hacíamos noche, ¿eh? Hacíais noche. Sí. Albacete es un viaje largo, ¿eh? Demasiado largo para no hacerlo. Sí, está lejos Albacete. Que se cae en el día, está lejos. Pero vamos, en el Plata se hacen en el día viajes, a los que te pillan así más cerca se hacen. Sí, hombre. Y luego, último partido de CBZ contra Benicarló, este rival más fácil aquí en casa también. Contra la MUA. Contra la MUA, que también... Oiga, hay que darle las gracias un poco a Benicarló que le ha ganado a Getafe. Sí. Y tanto, porque además Getafe va a tener ahora un partido tampoco fácil contra Lliria. Lo que pasa es que va a tener el último partido contra Molina, que me lo he apuntado aquí, que también va a ser un rival relativamente sencillo, especialmente si Getafe y CBZ se están jugando el acceso a los playoffs. Pero
También el problema es que tanto Benicarló como Molina, como también Materó, que juega contra Huesca, están ahí luchando por no bajar. Que eso siempre da un plus de hostia, que hay que pagarlo. Eso también es verdad. Sí, sí. No sé. Chicos, hora 50, hora 48. Pues venga. Sí, Ramón, termina si quieres que te No, iba a hablar del partido en Ibiza, pero bueno, es que sin más, que es que era un partido que ya se sabía lo que iba a pasar, el Sant Antoni en su casa. Además, de repente estuvo como muy acertado Rodrigo Gómez, ex del Peñas, al final del segundo cuarto, y de repente despierta el americano que debuta este año en la competición, el Kai Andrew Johnson, que el tío creo que mide 1,90, pero se casca 7 rebotes, 6 de 7 en tiros de 2, 5 de 6 en triples, y además se les vio que bajaron los brazos los jugadores de CBZ en los últimos minutos del tercer cuarto ya. Parecían un equipo de All-Stars, Sant Antoni. O sea, jugaban con el balón que no tocaba el suelo, pim pam, 3 pases, canasta, venga, a seguir. Y yo creo que se les hizo largo. Espero que eso tampoco les haya afectado en la moral por lo que decís del rival que viene ahora, porque es otro rival complicado. Sí que juegas en casa, pero claro, hacer la machada de ganar en casa a todos los de arriba tampoco es tarea fácil. Bueno, los jugadores estaban muy convencidos que querían entrar en playoff. Pasar por ganar Albacete y Benicarló. A Benicarló. Esos dos. Yo creo que con uno igual también, pero si ganas a los dos te lo garantizas. Hombre, por otro lado, yo la verdad es que creo que si el CBZ, o sea, siendo las oportunidades que hay para entrar en el playoff, si hay que gestionar los esfuerzos y dar un partido en el que das menos, a mí también me parece que es buena decisión darlo en Ibiza, porque la victoria es muy complicada, y contra Albacete, que como habéis dicho, pues es que está en el tercer puesto ahí, o sea, se va a quedar allí. Me parece que tienes muchas más opciones en casa contra Albacete que en Ibiza ya, y luego contra Benicarló en casa toda una, encima con la vuelta de la MUA, que me imagino que sea un partido polémico también. Pues yo creo que las posibilidades no son tan bajas, ¿eh? Todo pasa por hacer un gran partido contra Albacete, que es un buen equipo, pero a mí tampoco me parece tan mal plan, la verdad. Bueno. Está Mateo haciendo amigos en CBZ porque como sabe que en verano a la Bisbal del Empordà no va a poder ir, después de hoy llamarles malos y hace 2 semanas a decir que tenían un jugador malísimo. La verdad es que los estoy poniendo finos, pero es que las veces que han venido a Huesca esta temporada han hecho unos partidos los pobres que, vamos, sí. Nada, no, pero han mejorado. A Girona no. Te puedes. Eso es. A otros sitios me voy a ir de vacaciones. Es muy bonito Girona. He estado varias veces. Ya sí que despedimos, Carlos. No se te oye. Sí. Perdón, es que me había emocionado, que estaba con la bufanda del Alba. Joder. Tenemos, claro, aquí en casa hay un sentimiento albaceteño, así que Albacete Basket. Albacete Basket. Claro, ¿qué le vamos a hacer? No me la voy a poner, y además trataré de esconderla para que nadie en mi casa la lleve el próximo partido contra el CBC. Aunque me han amenazado con que la iban a llevar. Bueno, ya está aquí el programa de hoy. Hora 52 minutos. Yo creo que ha sido el más largo hasta ahora de los 26 programas que llevamos. Mira, así que hablábamos de récords. Yo creo que hemos hecho récord de programa largo y de tiempo hablando de Casa de Mon masculino. Y de los 22. Y de los 22, sí. Hacía mucho que no hablamos de los 22. Bueno, nos vemos el martes que viene con mucho contenido y especialmente porque vamos a tener la previa ya la semana que viene de la Euroliga, de la Final Six, que empezará el día siguiente, el día 15, ¿no? Si no me equivoco, 15, 16 y 19. Así que, bueno, tendremos también reencuentros con viejas jugadoras que vienen a jugar, otras que vienen a verlo, así que vamos a ver si podemos también hablar con algunas de ellas. Y puede que invitados en el programa. Y puede que invitados, bueno, seguramente invitados en el programa. No vamos a desvelar más, pero seguramente haya invitados. Bueno, no nos alargamos más. A todas y todos, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el martes que viene. Chao.
Adiós. Adiós.